La Tecnología, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompañan hoy dos personas. La primera, el gran Fran Blanco. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, 7ª temporada. Ya ves, cumplimos años y Sí. temporada con 7 primos, 7 primos. por ejemplo. Sí, muy bien. Hoy nos hemos traído un primo. Un primo. Sí, al del programa hermano Ran, una de la mitad, Ujú. que es Adrián Mesa. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos? Pues nada, hoy te hemos traído porque vamos a hablar de algo que está muy relacionado con la industria del videojuego, sobre todo porque es una historia detrás de una tecnología que tiene mucho Mucho que ver. ¿no? Sí. Oye, la verdad es que está muy bien, porque cuando piensas que ya no hay más por donde escarbar, sale algo nuevo, ¿no? Sí, hoy nos hemos tenido que ir un poquito más lejos de lo Un poquito habitual. más lejos. Sí, pero bueno, también es cierto que no hemos cruzado el charco, ¿eh? No. Algo intermedio. De Peñaperro para arriba hoy. Venga, vale. Bueno, ¿Sabes? un poquito, un cambio. Sí, a un pueblo, Un además. pueblo. Sí, Venga, oye, sí. yo ya tengo un hype que ya no me aguanto. Qué raro, siempre vamos a Madrid y demás. No, pueblo. Un poquito más. Es decir, arriba, pueblo. Sí. Esto Tiene ganas esa además, fijo ¿verdad? que se tiene que comer bien, fijo. Eso es, pues vamos a empezar por ahí. Venga, vamos a ello. Venga, vamos allá. Bueno, en este capítulo nos vamos a lanzar de cabeza al mundo de la gestión de la configuración, hablando en abstracto, ¿no? Y para ello nos acompaña hoy Pablo Santos, CTO y fundador de Códice Software. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, para que vayas un poco soltando el verbo, ¿no? Bueno, antes de la pregunta culinaria, una pregunta fácil. Hemos hablado de un pueblo, hemos hablado de arriba de Peñaperro. Estás en ¿cómo has dicho? ¿En dónde estás, eh? Boecillo, que es un pueblo de Valladolid a 10 kilómetros y es donde tenemos la oficina. Boecillo. Boecillo. Qué bien, ¿no? Y es que creo que yo estaba allí, pero bueno, ya ¿Sí? después ya... Sí, Ya irías tú para creerlo. En una boda. Ahí ya sabía yo. Ya Ah, pues sí. Sí. Ahí está creo que el casino de Valladolid. Exactamente, ahí está. Ay, pues que se come ahí, no te digo nada cómo se come. Claro. Qué hambre me Y está tú, como dando. no hablas, siempre, no hablas gratuitamente y todo esto va bien hilado, Claro. con la primera pregunta, ¿verdad? Efectivamente. Para romper el hielo, ¿no? Efectivamente. Pablo, ¿qué se come ahí típicamente? Aunque yo ya lo sé de primera mano. Hombre, aquí lo más típico, lo más famoso es el lechazo. Uy, qué rico está. Pero además de eso, Valladolid está muy de moda en ese tema porque hay muy buenas tapas. Se ha ido elaborando y desarrollando en los últimos años y hay un montón de sitios de tapas fantásticas, con concurso nacional y bueno, siempre que alguien venga encuentra unos cuantos sitios estupendos. Concurso nacional de Boecillo, ahí. Del pueblo, bien. Fantástico. Bueno, pues ya has superado la primera pregunta de romper el hielo, sí, y nos está entrando ganas de jugar esta doble partido, ¿eh? Sí, venga. Jugamos aquí en casa porque estamos grabando a distancia, así que bueno, tenemos que empezar a desplazarnos, ¿eh? Sí, va Hasta a ser temporada. eso. Sí. Ujú. Así que bueno, vamos a la pregunta tradicional con la que empezamos todos los programas por conocer un poco más al personaje, ¿no? Efectivamente. Y Pablo, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador? Pues mira, la primera vez que toqué un ordenador que yo recuerde fue en el trabajo de mi padre. Me acuerdo que uno de sus compañeros trabajaba, no tengo ni idea de por qué, con una terminal que años después creo que deduje que era un Unix de algún tipo, y aquello a mí me dejó fascinado. Entonces, cada vez que iba, me sentaba allí y tecleaba algunos comandos que me habían enseñado. No tenía ni idea de lo que hacía, de hecho no recuerdo haber hecho absolutamente nada que tuviera ningún sentido. Tendría 12 años o algo así. Pero era como una cosa, no sé, yo pensaba que tecleaba ahí algo y podía entrar a la NASA o algo así. Me imagino que después de haber visto juegos de guerra o tal, pero si digo la verdad, no recuerdo absolutamente nada, ni de qué tecleaba ni nada. Yo creo que, no sé, era magia absolutamente. Sí. RM menos RF, ¿no? Eso es, sí. Toma por saco todo, claro que sí. Que bueno, que hemos atacado esta primera pregunta así a las bravas y no hemos puesto en contexto
¿a qué se dedica Códice Software? Que siempre apostillamos eso. Es que estamos aquí, nos hemos ido de vacaciones y estamos oxidados, ¿verdad? Sí, necesitamos un refresquito. Por eso, Pablo, ¿a qué se dedica Códice Software? Por saber un poco hacia dónde nos dirigimos. Podemos empezar la historia por el principio. Ahora la retomamos. Muy bien, pues nosotros hacemos un sistema de control de versiones. O sea, en este mundo en el que todo es Git, pues creamos una pequeña resistencia que llevamos desde el año 2005 y hacemos pues el stack completo. O sea, nuestros clientes usan en vez de Git, Plastic. Y es, pues bueno, lo que os digo, un sistema entero de control de versiones. Hacemos desde la parte más de servidor, la línea de comandos, herramientas gráficas, herramientas de div, de merge, el stack completo. Y eso nos llevamos trabajando desde el año 2005, que fue cuando empezamos. Tenemos clientes en más de 20 países, bueno, en prácticamente todo el mundo. Y hay una gran variedad, desde equipos muy pequeñitos, sobre todo en videojuegos, de equipos estos indies de 2-3 personas que trabajan con Unity en cualquier sitio que os podáis imaginar, hasta corporaciones súper grandes. O sea, el cliente más grande que tenemos tiene 3.000 y pico licencias de Plastic. O sea, es una cuenta muy, muy grande. Y desde ahí en el medio, pues todo lo que os podéis imaginar. Equipos de 10, de 20, de 50, de 200, de 500, en muchos sitios. Sí, la cara mía cuando descubrí que esta gente estaba en Boecillo, ¿eh? Lo miraste 2 veces, ¿no? Sí, no, la verdad que sí conocía Plastic, pero no os ubicaba aquí al lado. Así que sí, que es más importante, a lo mejor por Códice Software pues no lo ubicáis, pero por Plastic pues sí que ya nos metemos. Mira que la primera pregunta también podría haber sido si allí llega la fibra, ¿sabes? No llega. No llega, qué bueno. No, sí que llega, sí. No, es mentira. Es broma, vamos, pero sí. Pero vamos, estamos justo al lado de lo que ha sido durante años un proveedor, bueno, creo que sigue en razón de Vodafone, pero que son un proveedor de cable. ¿Sí? Y al principio era imposible conectar con ellos. O sea, lo teníamos como a 20 metros de la oficina, pero no podías contratar cuenta con ellos. Era una cosa absurda, pero sí. O sea que... Bien. Bueno, pues entonces, ya que sabemos a dónde nos dirigimos, ¿vale? Pues hemos empezado el viaje muy pronto. Después de ese primer contacto con ese ordenador y ese pseudo-hacking, ¿no? Teclear ahí a ciegas, ¿cómo acabas estudiando ingeniería informática? Pues mira, después de ese primer contacto y de quedarme maravillado con esa terminal, unos pocos años después, ya no recuerdo si fue 1 año o 2 años, no me acuerdo muy bien, me compraron mi primer ordenador, que fue un Amstrad PCW. Uno de aquellos que tenía 256K. No era el CPC, que es el que tenía todos mis amigos, y que tenía uno solo para mí. O sea, que no podía compartir nada con nadie. Y ahí aprendí lo básico. Me acuerdo que venía con unos manuales estupendos de estos que ya no traen los ordenadores, que te enseñaban Basic y 40 cosas más. Y ahí empecé a programar y aquello me encantaba. O sea, era como algo espectacular. Y a partir de ahí, lo siguiente es, bueno, ¿y a esto cómo te dedicas profesionalmente, no? Y recuerdo también, como anécdota así un poco ochentera, que había unos fascículos por aquella época, si la audiencia es muy joven les va a parecer esto súper raro, que se llamaba el Quest, y era en plan de cosas de tecnología, de ciencia, de no sé cuánto, y había uno que hablaba de software engineers, ingenieros de software, ponía, y era como con unas letras impactantes y tal. Lo he visto hace poco y no era tan impactante como está en mi cabeza, pero bueno, y eso me dejó alucinado. Dije, esto es lo que yo quiero estudiar, y entonces preguntando me dijeron que eso era ingeniería informática. Y así fue. Yo tendría, no sé, 14 años, una cosa así, cuando me decidí que eso es lo que quería estudiar. Sí, por aquel entonces, para los jóvenes del lugar, que aquí sí, tengo algunos aquí al ladito, era muy habitual encontrar en revistas pues trozos de código y demás, ¿no? Era como era más democrático que lo que es ahora, ¿no? Con lo accesible que es toda la información sobre programación, parece como un nicho de gurú y demás, ¿no? Así que sí, yo ahí luego te enseñaré el tocho de documentación del Amstrad, que lo tengo aquí en la estantería, para que nos pongamos más nostálgicos. Bien, entonces decides estudiar ingeniería informática en esa época un poco primigenia de los estudios, ¿no? Y bueno, una vez en la universidad, ¿hiciste algo, además de los estudios, que forjara tu futuro profesional? Sí, la verdad es que el tema de desarrollar y de programar era algo que me apasionaba, que me sigue apasionando a día de hoy, unos cuantos años después. Y entonces al mismo tiempo la posibilidad de, y no sé si venía mi vena un poco o de emprendedor o de tratar de ganar dinero de alguna forma,
y empecé a hacer pequeños programas. Me acuerdo que el primero que hice fue para el Amstrad, por lo tanto yo creo que voy a vender 1,5 o algo así, para controlar el tema de... Tenía como una especie de control de rutas de bici, que bueno, metía los kilómetros que hacías en cuenta kilómetros y tal, y hacía cosas así. Y me acuerdo que con eso vendí un par de ellos puesto en revistas. Y luego ya, tiempo después, ya en mundo PC, afortunadamente, hice un software vivía en Burgos por aquel entonces, para el motoclub burgalés, que hice un pequeño programita, que fue la primera vez que cobré algo quitando aquello otro anecdótico que os decía, por un programa, y yo creo que estaba en primero, en segundo, no sé, en segundo posiblemente, y era pues que controlabas las vueltas de motocross con un teclado, le dabas cada vez que pasaba la gente y te iba controlando cosas y tal, y eso fueron las primeras cosas. Y a partir de ahí, en los años siguientes, y ahí sí que hubo alguna cosa que me ayudó mucho a afianzar algunas de las cosas de los estudios. Con otros compañeros hicimos software para empresas locales. Me acuerdo que hicimos software para un distribuidor de neumáticos, otro para un hotel. Bueno, cosas que ahora sí las ves, pues posiblemente por aquel entonces me parecía que cobrábamos poco y ahora me parece que con aquellas cosas que hacíamos, mucho es que nos pagasen. Y lo bueno es que me acuerdo de implementar algunas de estas cosas cuando estábamos dando bases de datos. Todo esto de temas de modelos relacionales y tal. Entonces era como estudiarlo por la mañana y por la tarde de pronto rehacías la base de datos porque veías que era una chapuza lo que habías hecho, y ahí me acuerdo que me sirvió mucho, ¿no? Y sí, durante esos años de estudio siempre hice alguna de estas cosas, no a altísima intensidad, pero sí que unos cuantos programas de este estilo. Luego modificaciones y tal, y sí. Algún día los tendré que recuperar para llorar un poco de lo feos que eran. Pero... No, pero eso son una de las cosas que yo ahora aquí en la universidad sigo incidiendo. Yo lo hacía también, era de eso de estar construyendo cosas, el tener un proyecto personal en el que tú cuando vas te van enseñando cosas, las vas conectando y las vas buscando en la aplicación, es muy importante para el desarrollo profesional, porque si no estás aprendiendo cosas que no estás usando y eso se olvida hasta que de repente en el futuro pues tienes un problema y lo conectas, ¿no? Entonces toda esa gente que van con la inercia de que me vayan enseñando, ya luego iré conectando, se están perdiendo gran parte de la película, ¿no? Así que al final no dejan de ser como horas de vuelo que, bueno, pues no serán de altísima calidad algunas veces, pero bueno, es tiempo que le dedicas y que al final pues son muchas horas que has estado pensando en cosas, en código, en sistema, en diseño, en tal, y bueno, pues te ayudan, ¿no? Incluso las que has hecho mal te ayudan también a aprender. Y bueno, y además de eso, pues tenías algún otro hobby, cosa durante la carrera que te diga, ¿eso luego me ha servido? ¿O tú eras de las dos cosas? ¿No te daba tiempo más? No, bueno, de las cosas, luego unas cosas que siempre he hecho mucho y que sigo, que me gusta mucho es leer, ¿no? O sea, yo me acuerdo, pues en la biblioteca de la universidad sacar libros, pues que ahora me imagino que sería todo por internet, ¿no? Pero cosas como el PC interno y veías cómo hacer, mandando interrupciones a cosas y hacía historias y hacíamos redefinir los caracteres de la consola y cosas así. Entonces esto era constante, o sea, yo creo que no recuerdo... O sea, lo que no era estar estudiando, estar cacharreando algo esto, pues era, no sé, salir por ahí. Pero vamos, que era básicamente a lo que dedicaba todo el tiempo posible, ¿no? Me acuerdo de aprender DirectX por aquel entonces, nos mandaron una práctica de un ajedrez y lo hicimos en 3D y era como muy espectacular y tal, muy chulo. Cuando los ingenieros éramos ingenieros, no ahora. Ya estamos, que sí, los tiempos viejos son mejores que... Hombre, ya DirectX yo me programé la SuperVGA que en ensamblador, como se hacían las cosas entonces. Si no pusierais los profesores tantas prácticas a los alumnos, tendríamos tiempo... Eso es. Y hacer otras cosas, claro. Eso. No, la gente tiene que aprender cosas porque quiere y demás. Pero bueno. Bueno, pues entonces ya más o menos llegamos a esa etapa en la que comienza la aventura, ¿no? ¿Cómo fue tu salto al mundo empresarial? Pues mi primer trabajo de verdad, o sea, después de estos trabajitos pequeños y un poco por mi cuenta, el primero de verdad fue precisamente aquí en el Parque Tecnológico de Boecillo, donde, vamos, muy cerquita donde tenemos ahora la oficina. Uh-huh. Y fue para una empresa que se dedica a aeronáutica y también a temas de control de flotas, GMV, que trabaja en Madrid y en un montón de sitios, ¿no? Y ese fue mi primer trabajo. Entré allí y me integré en un equipo que trabajaban con C++ y hacían un sistema de control de flotas. Y fue pues mi primer contacto, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Y después? ¿Cómo sigue? Bueno, pues por aquel entonces una de mis obsesiones era que quería trabajar en una empresa de videojuegos. Uh-huh. Así que empecé a mandar currículos a empresas de videojuegos de todo el mundo. Me acuerdo de mandar a la gente de Sony en Inglaterra y demás. Y el caso es que al final empecé a trabajar para Sony unos meses después. Me cambié, no sé si a 6 meses o una cosa así en este primer trabajo. Uh-huh.
y tenía ganas de probar otras cosas, de hacer cosas diferentes, y me fui a trabajar a Sony en Bélgica, pero no en videojuegos, sino en televisión digital. Hacíamos lo que por aquel entonces eran set-top boxes, que era como, pues bueno, lo que ahora trae cualquier tele de aplicaciones y apps y juegos y guía de televisión y tal, pero era una set-top box se estaban haciendo set-top boxes y nosotros lo queríamos integrar dentro de la tele. Y iba una tele que ejecutaba todo un stack de Java, una tele enorme que valía una pasta, no me cabía casi en la mesa porque tenía un culo enorme para atrás de estos de rayos todavía, de tubo. Y ahí estuve un par de años y aprendí, un montón de cosas, ¿no? O sea, entre ellas, ya en el primer trabajo tuve mi primer contacto con el control de versiones, porque sí que era algo que no veíamos en la universidad por aquel entonces, que yo no recuerdo al menos. Y luego en estos años en Bélgica usaban ClearCase, un sistema de IBM que era súper potente, súper complicado, y aquello me dejó alucinado, ¿no? Entre eso, la gente con la que trabajábamos, que era un equipo muy bueno, y la verdad es que ahí aprendí muchísimas cosas. Y entre ellas, dos gérmenes, ¿no? Uno, o bien quería hacer un videojuego, a pesar que no había estado trabajando en videojuegos, o empezó a gestarse la idea de un control de versiones. Y eso fue mi segundo trabajo importante. Y después de eso, volví a Valladolid y trabajé en una empresa de gestión, de software de gestión. Hacíamos software para empresas de ingeniería, temas de cálculo de cortes de estructuras, y era un poco de esto de gestión de almacenes, pero también muy orientado a temas de ingeniería y de carpintería metálica y cosas de estilo y tal. Y fue una experiencia muy interesante. Una de las anécdotas mejores que puedo contar es que cuando entré en la empresa, una empresa pequeñita, y yo en aquel momento era el director de desarrollo, aunque era muy joven, pero bueno, una empresa muy pequeña, y me acuerdo que una de las cosas que siempre cuento es que propuse instalar un sistema de control de versiones bueno, el ClearCase, y el jefe me dijo que sí, y entonces había que montarlo. Y entonces esa cosa donde aprendes mucho cuando estás en la primera línea, ¿no? Porque de pronto ya no tenía a mi team leader de Sony o a la gente senior de la que aprendía, sino que estabas tú delante y te habían dicho que sí. Entonces tienes dos opciones: o hacerlo funcionar o quedar como un idiota. Y bueno, pues afortunadamente, lo que lo recuerdo es con angustia, ¿no? Pues aquello fue para adelante y lo hice funcionar, y de hecho fue una de las cosas que, aunque no es que sea un gran logro hacerlo funcionar, que es una cosa relativamente fácil, pero bueno, es como ponerte en primera línea a hacer lo que realmente dices que tienes o que quieres hacer, sin más excusas de no, es que esto no se hace bien, total, lo tienes que hacer. Y eso fue una gran oportunidad de aprender muchísimas cosas que luego me marcó en el resto de años, ¿no? Y así llegamos pues ya sobre el año 2004, que empezamos a preparar plan de negocio y cosas de estilo, ya pensando en montar lo que luego fue Códice. Muy bien. Y oye, ahí, cotilleando por LinkedIn, nos encontramos un par de cosas curiosonas que van un poco en la época esta de Códice. Fuiste profesor en la Universidad de Burgos, ¿no? Sí. Yo estudié los 3 primeros años en Burgos y luego cuarto y quinto aquí en Valladolid, porque por aquel entonces no había todavía allí cuarto y quinto. Y luego, años después, tuve la suerte de estar unos cuantos años de profesor de gestión de proyectos en cuarto, en Burgos, lo que antes era cuarto, porque ahora con el grado lo han cambiado un poco. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia para mí fantástica, porque me encantaba el contacto con los alumnos, con la gente joven, el tener que estar poniéndote siempre al día de lo que les queréis contar, y también darles ese, espero, granito de arena de experiencia profesional, ¿no? O sea, de contarles cosas que estaba aplicando. Les contaba por aquel entonces Scrum y metodologías ágiles, que en el 2006 era más nuevo que ahora, ¿no? No era tan mainstream como ahora. Y bueno, pues tengo muy buenos recuerdos. Eso de gestionar proyectos, dirigir, proyectos de fin de carrera, cosas de ese estilo, y eso me encantaba, la verdad. Y luego, pues bueno, por distintos motivos, 6 años después, pues tuve 6 años, coincidió con el cambio también de plan de estudios y tal. Yo iba una vez a la semana, y luego, pues por cambio de estudios y eso, me coincidía tener que ir un par de veces, o me pedían ir un par de veces, y ya para mí fue imposible en aquel momento. Pero bueno, es algo que guardo muy buen recuerdo y que ojalá algún día pueda retomar, porque me gustaba y lo disfrutaba mucho, la verdad. Pues sí, la verdad que además los sistemas de control de versiones por aquel tiempo pues tampoco era... Yo lo enseñaba porque sí que lo usé en el 2003 y demás, pero era de la época de los CVS, cuando había que bloquear y desbloquear archivos, ¿no? Sí. Que eran otro mundo, sí. Sí, entonces, por eso, es esa época en la que Git, por supuesto, ni se huele, ¿no? Y estábamos tecnológicamente, pues, CVS, SVN empezaba a sumar la cabeza y demás. Pues bueno, todo esto ocurrió después de que tú realmente te lanzaras a montar esto de Códice, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que, no sé si fue el año siguiente o un par de años después de haber arrancado en Códice, cuando tuve la oportunidad esta de dar clase. Y sí, bueno, y eso que esos años fueron bastante movidos, ¿no? Porque, como os podéis imaginar, cuando arrancas con una empresa, pues siempre hay montones de cosas que hacer, ¿no? Nosotros, arrancamos después de unos cuantos meses de buscar financiación, de mirar distintas alternativas de planes de negocio, etcétera, y al final, y lo recuerdo casi pues como un día de Reyes que duró un año, logramos financiación en julio, me parece que fue primeros de julio de 2005, de lo que ahora llamaríamos un business angel, alguien que no tenía nada que ver con el sector, pero que después de mirar un montón de opciones alternativas, teníamos un par por aquel entonces, pues decidió invertir un capital inicial y así arrancamos. Y tuvimos el primer año de 2005 a 2006 trabajando únicamente en el producto, sin ningún tipo de trabajo externo, es decir, no hacíamos por aquel entonces nada ni comercial ni nada, o sea, totalmente dedicados al producto y te lo recuerdo como una de las épocas, pues diría que más felices, porque era como un sueño hecho realidad, que no quiere decir que ahora no lo sea también, pero que ya lo vas interiorizando, ¿no? De alguna forma, que era novedad, era nuevo y cada día en la oficina era como espectacular, ¿no? Aquí, por supuesto, un montón de problemas, montones de cosas que hicimos mal y que tuvimos que rehacer 4 veces, pero bueno, eso creo que es parte de lo normal. Porque ahí, los inicios, primero era construir un producto, ¿no? Digamos que empezasteis con la idea de Plastic desde el primer día, o fuisteis, como ahora se dice, pivotando hasta encontrar el modelo. No, la realidad es que empezamos con la idea de Plastic, de hacer un sistema de control de versiones. Entonces era bastante arriesgado porque lo que hubiera sido más obvio, hubiera sido, o más fácil posiblemente, era haber empezado con un servicio, ¿no? Y hacer algo inmediato y empezar a facturar directamente y a partir de ahí seguir construyendo. Nosotros conseguimos una inversión, o sea, teníamos mucho interés de conseguir una inversión inicial para precisamente cubrir un tiempo de desarrollo relativamente largo, ¿no? Consideramos que un año, una cosa así, para tener una primera versión. Eso fue realmente lo que ocurrió, o sea, en un año y algo, en noviembre lanzamos la primera versión de Plastic y además lo lanzamos en un sitio que ahora ya suena a historia antigua, que es el Simo, y ahí tuvimos un stand y teníamos otro en TechEd Developers, que coincidió que fue en Barcelona aquel año, el evento este que organiza Microsoft de desarrolladores y demás, y ahí fue también donde lo lanzamos en noviembre. Y efectivamente sí, era nuestro objetivo, o sea, lanzar un control de versiones y además con la idea de ir a un mercado internacional. En aquel momento no lo decíamos muy alto porque parecía que era como, bueno, estos flipados que van a hacer de un mercado internacional con 4 gatos que éramos, pues empezamos 4 personas, empezamos, los 2 primeros desarrolladores que contratamos fueron en octubre, me parece, septiembre-octubre, y cuando llevamos un año pues nos éramos 6 personas o 5 personas en la empresa, éramos muy poquito. Pero la realidad es que un año después, sobre 2007, finales, teníamos nuestros primeros iniciales clientes fuera de España, o sea que eso se hacía realidad. Era algo interesante porque era, para el modelo de negocio, si lo planteas a nivel internacional, es siempre mucho más potente, pero claro, si te pones en la visión o la perspectiva de muchos de los software de gestión, que es un poco lo más habitual, es súper difícil hacerlo internacional porque tienes un montón de restricciones legales, etcétera, pero algo como un control o de normativa, etcétera. Pero un control de versiones se usa igual en todo el mundo. Entonces, bueno, desde el punto de vista era viable. Luego la cosa que podía ser más difícil o más de alucinar un poco, pues era hacerlo realidad, ¿no? Pero bueno, esa era un poco la idea. ¿Y cuál fue, si se puede contar, vuestro primer cliente? Pues sí, nuestro primer cliente, a los que les tengo muchísimo cariño, es una empresa de Asturias que, bueno, pues estaban tan locos de comprarnos 10 licencias, yo creo que fue a finales de 2006 y lo siguen usando. De hecho, estuvieron muchos años con una versión bastante inicial. O sea, yo ahora veo Plastic 1.0 y vamos, es que, o sea, el hecho de que nos hayan pagado me parece espectacular al verlo, ¿no? También es cierto que todo ha evolucionado, pero hay muchas cosas de usabilidad, de cómo planteamos el producto, de que, bueno, ahora da, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero da un poco de risa ahora mismo alguna de esas cosas. Y bueno, ¿y cuál era el factor diferencial que teníais con respecto a la tecnología? Porque entonces los competidores eran, bueno, CVS que ya se estaba, digamos, apagando, ¿no? Y SVN, ¿no? SVN era el principal, Perforce, que sigue en el mercado tantos años después, también estaba por ahí, y Git empezaba. Lo que pasa es que Git lanzaron la primera versión, creo que 20 días después de que nosotros consiguiéramos la financiación inicial. Entonces Git por aquel entonces todavía no era nada conocido, era como una cosa
bueno, se empezaba a conocer, pero era todavía súper difícil de usar, con scripts en vez de comandos, etcétera. Era un poco... ¿Cuál era el diferenciador? Pues fundamentalmente ramas y merges, lo que nos ha marcado durante toda nuestra trayectoria. O sea, en Subversion, trabajar con muchas ramas y implementar cosas como rama por tarea, o sea, crear una rama por cada una de las tareas en tu issue tracker, en tu Jira, lo que fuera, era como medio imposible. Y sin embargo, eso es lo que nosotros planteábamos. Así que era nuestro objetivo, ¿no? Y era nuestro elemento diferencial. Y bueno, aquella primera versión era un poco a pedales hacer estas cosas, lo podía hacer, el core estaba ahí, pero a nivel de usabilidad, pues bueno, habíamos bebido mucho de la fuente de ClearCase y lo habíamos hecho mucho más rápido, pero algunas cosas igual de difícil. Qué bien. Los inicios... Qué bonito. Sí. Tela. Sí, bueno, ahí, en esos primeros años, aquí voy a hacer un paréntesis antes de continuar con esto, porque hay otro de esas cuestiones que me han llamado mucho la atención en tu currículum, que era que fuiste decano del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León. Sí. Con todo lo que tenías tú en lo alto, ¿cómo te metes a esas cosas? Fue una buena pregunta, ¿no? Yo creo que cuanto más activo estás y más cosas haces, más haces todavía. O sea, como que ya vas en racha y haces más y más historias. Pues mira, los colegios de ingenieros en informática empezaron sobre el 2000 y poco. Había algunos ya de los 90, de muy tarde de los 90. Y bueno, pues gracias a un compañero que estaba ya en estos temas, sobre todo asociaciones y demás, previos a los colegios, me metí ahí. Y en la segunda, pues cuando empezamos, creo que fue en 2003, fui elegido vicedecano, o sea, en el grupo que organizaba y tal, pues yo fui como número 2. Y de las siguientes elecciones, fueron 4 años después, pues que fui decano, ¿no? Muchas veces cuando cuentas, sobre todo a la gente ajena un poco a este mundo de colegios y demás, de qué va esto de los colegios de informática, dicen, esto es una gente que, pues no sé, tiene coches oficiales y oficinas y despacho y tal, y la verdad es que no tiene nada que ver, somos más unos amateurs que bueno, pues hemos dejado de ser asociación por necesidades frente a las administraciones y demás. O sea, al final te acaban pidiendo que seas una entidad de derecho público, y eso es lo que intenta hacer con los colegios, pero que tenemos muy poco que ver con la visión negativa que algunas veces se nos trata de poner. O sea, somos gente que ni cobramos nada, ni nos dedicamos a ello más que por amor a la profesión, digamos, y por la intención de que ciertas cosas vayan mejor. Como que, pues bueno, no somos nada corporativistas. La verdad es que toda la gente que conozco los colegios lo es muy poco. No estoy, que este no es, no sé qué, no estoy tal. No, eso no es el problema. Simplemente más el tratar de defender que, bueno, pues no te dejen fuera en ciertas cosas, ¿no? Sin más. O sea, no tiene más que eso. Pues yo qué sé, que si todas las ingenierías cambian, como fue el caso, a tal tipo de plan, pues la informática también. O que si las ingenierías que se consideran estratégicas y son aquellas que están reguladas pagan menos los alumnos por la matrícula, pues informática, aunque no tenga esa denominación, pues no tenemos atribuciones, pues también lo sea. Este tipo de cosas, ¿no? Y eso es un poco a lo que hemos dedicado luego, pues a dar a conocer la profesión en la comunidad, aquí en Castilla y León, colaborar con otros colegios del resto de España, el consejo de colegios que se montó años después, pues estuvimos ahí muy metidos en ese tema y bueno, era un poco, ¿no? O sea, al final es algo, pues que si te gusta o que, no sé, crees un poco bastante, ¿no? Que esto puede hacer cosas buenas para todo el colectivo, pues un poco lo que pretendes, ¿no? Pero sí que me gustaría destacar, sobre todo para la gente que le suene muy ajeno, que no tenemos nunca ni un espíritu corporativista, ni de exclusión, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, no... Sí, aquí los colegios, como hay uno autonómico, donde lo hay, pues depende mucho de las personas que lo representan y de cómo cada uno se lo tome, y hay algunos que se creen que son el rey porque tienen un cargo de decano, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que en nuestra profesión no tenemos la sensación en general de necesitar un colegio, pero sí que te encuentras eso, que hay otras profesiones que están hiperorganizadas y que hacen lobby frente a gobiernos y demás para quedarse con trozos de la tarta y excluirte, ¿no? Cuando tú tienes una carrera que, bueno, que es joven, porque evidentemente es una disciplina que es joven y bueno, hay que defenderla. Y en ese sentido, claro, es más un mecanismo para defenderte de agresiones que para crear ese nicho, ese trozo de tarta que nos repartimos entre unos poquitos, ¿no? Exactamente. O sea, yo no lo habría definido mejor que con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, al final no es la cosa de, no, es que queremos cerrar tal cosa, no. Simplemente es que, imagínate, que eso no va a ocurrir, ¿no? Pero imagínate que algún día, igual que para firmar proyectos de arquitectura se necesita un arquitecto, pues para firmar proyectos de cierta envergadura en el sector público, por ejemplo, pues requieren las aseguradoras
que alguien lo firme. Pues es que es lo que queréis firmar el tal. No, pero lo que sería triste es que lo firmase alguna otra ingeniería. Claro. Y no nosotros. O sea, o todos, o nadie, pero no encima que te dejen fuera. Y eso es la única preocupación realmente, ¿no? Sí. O sea, todo el resto es un poco... El resto, y depende un poco también de en cada comunidad, pues cuál sea el homólogo de teleco, el homólogo de industriales o de lo que corresponda, ¿no? Y en función de eso, pues cada comunidad autónoma tiene un ambiente diferente y luego eso ya a nivel nacional y los políticos que no se enteran de la película nunca, ¿no? Y siguen hablando de... ¿cómo lo llaman? De nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías nuevas hace 25 años, coño. Ahora ya, Sí. bueno, pues ya tenemos otras cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, así que como esta era la primera vez después de 7 temporadas que hablamos de colegios y de ingeniería informática, ¿no? Pues qué mejor que con un ex decano, ¿no? Durasteis 8 años, ¿eh? Sí, bueno, al final tenemos un límite de un par de legislaturas y pues también para dar aire nuevo y que se mueva un poco y que no seamos siempre los mismos y ahí estuve. Ahora sigo colaborando y demás, pero bueno, ya en otro punto. Uh-huh. Muy bien. Pues entonces ahora ya vamos a volver de nuevo Sí, vamos a volver a Códice, ¿no? a este mundo códice y de Plastic, ¿no? Ujú. Yo aquí tengo una curiosidad, ¿eh? ¿En qué momento decís vosotros, de esto puedo comer? Bueno, mira, por ejemplo, hoy por hoy, si montas una empresa, muchísimos proyectos tecnológicos y muchísima gente está hablando de todo el tema del bootstrapping, ¿no? O sea, no busques inversión, trata de empezar con algo más pequeño, pero no metiendo inversores, etcétera, etcétera. Esto es algo que se habla mucho. Yo cuando empecé la empresa, partíamos de otra, o sea, y no digo que esta sea mala, posiblemente sea buenísima, ¿no? Pero nosotros yo partía de otro punto, ¿no? Que era, si no logras convencer a un inversor de que tu proyecto tiene sentido, es muy posible que no vaya a ningún lado, porque si solo te puedes convencer a ti mismo y a 4 amigos más, pues muy complicado. No digo que esa sea la solución correcta, digo que esa es la que yo creía en aquel momento. Entonces, el hecho de montar el proyecto y de conseguir ese primer capital semilla con el que arrancamos era precisamente para poder dedicarnos 100% a ello, ¿no? O sea, yo dejé mi trabajo anterior para dedicarme a esto 100%. Y de hecho contratamos a la primera gente con sueldos competitivos para traerlos aquí a Códice 2 meses después de haber arrancado, ¿no? Entonces, a tu pregunta de ¿cuándo pensamos que podíamos comer de ello? Pues la realidad fue en el momento que conseguimos la inversión inicial y nos dedicamos a ir adelante, porque esa era la idea, ¿no? O sea, poder tener un respaldo, lógicamente con mucho riesgo, porque si no vendías en un año nada, pues nos íbamos al traste, pero ahí fue, ¿no? ¿Y en qué momento, digamos, hacemos el cambio así de pasar de, digamos, de CEO, ¿no? Y ingeniero principal a ser CTO de la empresa, en este caso? Pues mira, en el año 2009, después de esa primera inversión inicial, en plan Business Angel o, bueno, pues inversor no profesional, en 2009 tuvimos una ronda de inversión ya más seria con Bullnet Capital, que es un fondo de capital riesgo de España, que invierte en muchas empresas de tecnología de distinto tipo. O sea, invierte desde cosas de pues muy de hardware a temas de sanidad, a videojuegos también, etcétera. Y bueno, pues nosotros logramos que invirtieran en Códice y arrancaron en 2009. A partir de ahí dimos un impulso grande a la empresa. Pues contratamos comerciales, teníamos uno en Estados Unidos, pero un poco más ingeniero de venta que comercial puro. Contratamos comerciales, etcétera. Y una de las ideas era reforzar el equipo directivo de alguna forma, ¿no? Entonces trajimos una persona con muchísima experiencia que sigue en la empresa, Kiko Monteverde, que es nuestro CEO, ex Microsoft, ex Sun, ex HP, o sea, una enorme experiencia en el sector, y entró en 2011. Y entonces, bueno, pues yo era CEO hasta ese momento, y ahí pues hacemos un poco de cambio de papel. Yo, la verdad es que CTO yo creo que tampoco me define 100%, ¿no? Lo que pasa es que algo tienes que poner las tarjetas. Pero bueno, tarjetas. Pero sí, yo pasé una época más centrado en el tema técnico, aunque la realidad es que en mi día a día hago muchas cosas, ¿no? Porque tanto hago temas de comunicación muy relacionados con marketing, pues yo qué sé, escribir blog post, hacer marketing content, temas de actualizar web, pues de generar contenido, no tanto diseño tal, sino de generar contenido, y luego temas técnicos. O sea que bueno, mi rol es un poco mixto, ¿no? Pero sí, el tema de CTO posiblemente es el principal. Y esa es la razón, ¿no? O sea, un poco reforzarnos con alguien más profesional en ese área y centrarme en lo que mejor o donde más podía aportar.
Bien, ahora que has dicho ese tema de ventas, esto al ser un producto tecnológico para desarrolladores, ¿no? Muchas veces, o digamos, por ejemplo, el modelo Atlassian, ¿no? Que es tener evangelizadores, ¿no? ¿Habéis acudido a ese modelo o seguís un modelo de ventas más tradicional? Bueno, hemos hecho de todo a lo largo de los años, te diría, ¿no? O sea, hemos probado muchas cosas diferentes. Hemos tenido desde partners, por ejemplo, tenemos un partner que funciona muy bien en Corea del Sur. De hecho, nuestro primer cliente grande de verdad, digo, o sea, de 1000 licencias fue en Corea del Sur. Vamos, tengo para contar ahí anécdotas de todo tipo, ¿no? Porque, bueno, pues la diferencia ya no solo de idioma, sino cultural, la forma de pensar, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Pero fue uno de nuestros grandes clientes. Por lo que os decía, desde partners comerciales tradicionales, tratar de hacer tema de marketing de contenidos, hemos intentado un montón de cosas. Y de hecho siempre estamos evolucionando en ese área, ¿no? O sea, pues ahora estamos tratando de implementar cosas tipo Customer Success, o sea, más allá del soporte, intentar realmente apoyar durante los primeros pasos a las empresas que evalúan y que compran y que empiezan a arrancar. Y bueno, pues asegúrate que no solo sea les vendo y ya está, sino les vendo y les ayudo a que implementen bien las cosas. Hemos probado un montón de cosas. El tema de evangelistas como tal, hemos colaborado puntualmente, o sea, hemos tenido evangelistas en ese rol de forma puntual, pero no hemos logrado nunca llevarlo adelante de forma continuada. Y los porqués, pues bueno, creo que darían para un blog post entero, ¿no? O para una conversación entera, un podcast, sí, perdona. Pero bueno, sí, efectivamente es uno de los modelos clave, ¿no? En el sector. O sea, lo bien que lo hace esta gente es espectacular. Como han logrado, como dicen ellos, sin ventas, pero haciendo que todo el mundo en la empresa venda, ¿no? Justo estos días estoy escuchando un audiolibro que va de Everybody Sells o algo así. Es uno muy famoso de Daniel Pink y justo habla del tema ese de Atlassian y de cómo no vende nadie porque vende todo el mundo. Vale, una preguntita, me barré yo un poco para casa, hacia los videojuegos. ¿En qué momento os centráis en el desarrollo de videojuegos? Con Plastic. Pues mira, yo no recuerdo cuándo empezamos con esa visión. Yo creo que será alrededor de 2012-13. La cuestión es que Plastic hace una cosa muy bien que nos separa mucho de Git, que es el tema de los grandes binarios y grandes proyectos. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos clientes, bueno, teníamos de cliente a Telltale hasta que cerraron el año pasado, desgraciadamente cerraron, y tenían repositorios de más de 4 teras en Plastic. Eso no lo puedes tener en un Git. Entonces, por diseño, no que seamos más listos, que nosotros lo diseñamos así y ellos lo diseñaron de otra forma, sin más, ¿no? Y entonces ahí empezamos a ver que resonaba muy bien entre las empresas de videojuegos y que así como, o sea, es evidente el crecimiento enorme de Git, de GitHub, o sea, todo el mundo es Git o GitHub o GitLab, y nosotros tenemos que diferenciarnos. Y era uno de los sitios donde más fácil nos diferenciábamos, porque los equipos de videojuegos llegaban y decían, vale, pero para la parte de arte necesito locking. Ah, pues nosotros tenemos locking. No es lo que más nos gusta, pero para binarios no tienes otra. Entonces, locking, te lo damos. Grandes ficheros, ¿no? La cosa que hacen muchos equipos de, no, los binarios los tengo no sé dónde, pero el código en otro. Pues nosotros tenemos una cosa unificada, lo cual te acaba arreglando la vida, ¿no? O sea, es más fácil de, no, que es mejor filosóficamente tenerlo separado. Pues más fácil tenerlo todo junto, le haces checking o commit a todo y para adentro, ¿no? Y eso es lo que... Eso es lo que realmente nos diferencia. Bueno, hay algunas cosas más, ¿no? Pero para ir muy al grano es el punto fundamental. Y yo creo que ya lo teníamos en el producto desde antes, pero empezamos a explotarlo o a ser conscientes de que era una diferencia sobre el 2012. Eso me recuerda, ya tiro yo aquí de historia de abuelo cebolleta, en el 2003, que nosotros usábamos CVS como sistema de gestión de contenido en el estudio de Nebula Technology, y tuvimos que configurarlo. Entonces usábamos el locking, y tuvimos que configurar para que los archivos binarios, los archivos de 3D Studio Max, las imágenes y demás, tuvieran únicamente 5 copias. El histórico era de 5 copias. Porque te quedabas sin disco, ¿no? Y por supuesto del diff no tenías forma, bueno, pero tenías que tirar de abrir los 2 archivos y a tomar por saco. Y con los vídeos, pues ya ahí tenías que a lo mejor tirar a 3 copias, una cosa así, ¿no? Y eso sí, de verdad, es lo que, por mi experiencia en el paso en el mundo de videojuegos, así era como resolvíamos ese problema. Entonces, por eso cuando hablaba, a mediodía estaba hablando del tema del locking y demás, como, sí, es que hay que bloquear ese tipo de archivos, si no, no te queda otra. Ahí nos ponemos de abuelos. Oye, y ahora ahora que lo pienso, el almacenamiento ha ido bajando el precio durante en los últimos años, ¿no? Cuando empezás con Plastic y empiezas a guardar versiones, el coste del producto a lo mejor, o de ese almacenamiento sería altísimo, ¿no? ¿O cómo?
Bueno, ten en cuenta que durante los primeros años, yo creo que hasta 2013, no me acuerdo ya muy bien del año, no lanzamos una solución cloud, es decir, todo era hosted. Entonces, muchos de nuestros grandes clientes y muchos de los equipos utilizan Plastic, lo que llamamos on-premise, es decir, se instalan su servidor. Uh-huh. Entonces, bueno, pues bien, no era lo mismo el coste de los discos que ahora, pero bueno, más o menos podían tenerlo sin problema. No tendrían teras, pero bueno, las cosas tampoco ocupaban teras, ¿no? Claro. Y desde que tenemos cloud, tenemos un mix, o sea, es mixto ahora, hay gente que tiene el servidor en casa más cloud, gente que solo tiene en casa y gente que solo tiene en cloud. Y bueno, en cloud también una de las ventajas que damos es que pues la media de nuestros repositorios en cloud, de lo que tienen nuestros clientes, pues está en 30 gigas por repositorio, cuando normalmente de media, ¿no? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, en otros sitios como GitHub, pues te suelen invitar a que lo quites si pasa de 2 gigas, o ya tienes que empezar a utilizar el FS y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, es un poco la pregunta que me hacías de cómo iba al principio, pues como la gente al final por aquel entonces lo tenía en su ordenador, uh-huh, o vamos, en su servidor, tampoco era un gran problema, porque, bueno, no, o sea, ha llovido, pero no era un 486 ya lo que había por aquel entonces. Pablo, yo tengo una pregunta que me hace mucha gracia cuando veo en vuestra web las distintas features, ¿no?, que tiene vuestro producto, que tenéis como una sección dedicada para los artistas, ¿no? Sí. ¿Y por qué me hace mucha gracia? Porque tenéis que ver a un artista de desarrollo de videojuegos la cara que pone cuando el Git le peta. O sea, de repente esa persona se queda sin trabajar, no sabe qué pasa, llega un tío, le abre una consola, un terminal, empieza a poner cosas, yo qué he hecho, seguro que he hecho algo mal. Entonces, parece una tontería, pero nosotros hemos tenido muchísimos problemas y a veces problemas caros porque tienes a un tío parado ahí media hora, 40 minutos. Sí. Porque realmente les cuesta muchísimo pensar de, no, pues esto es una rama tal y tienes como un flujo de trabajo, es un poco como pensar en Matrix, ¿no? Entonces, bueno, me hace gracia que hayáis llegado a esa conclusión. ¿Cómo llegasteis a dedicar una sección de vuestra web a los artistas y cómo habéis pensado en ese? No solo es una sección de la web, sino que cuando tú instalas Plastic tienes dos formas de usarlo. Tienes una forma de usarlo con lo que llamamos Plastic Gluon, que es una interfaz solo para artistas, y otra que es la de desarrolladores típica, ¿no? ¿Y cómo llegamos a ello? Pues esto también un poco del libro, ¿no? O sea, hablando con clientes. Me acuerdo que por aquel entonces, fundamentalmente Telltale, que lo estaba implantando, nos decía, bueno, esto está genial, el core está genial, pero esto los artistas no lo pueden usar así. Y claro, nosotros al principio nos moríamos ahí para tratar de explicarles que sí, que un artista lo podía usar y tal y cual. Y al final ya la evidencia es, no te vuelvas loco, o sea, trata de hacerles la vida más fácil, ¿no? Entonces, claro, es una forma de pensar diferente. A veces dicen, no, es que no saben usar no sé qué. No, el problema no es que no sepan usar, es que tú los tienes que volver locos. O sea, esta gente que hace un montón de cosas súper complicadas y muy bien y te maneja herramientas que no saben ni cómo abrirlas, pero no le vuelvas loco haciéndole pensar de una forma en la que él no piensa. Entonces, ahí tuvimos que implementar un montón de cambios. O sea, así como un desarrollador es, yo me bajo una rama, me trabajo distribuido, me gusta trabajar distribuido, hacer push y pull tipo GitHub y tal, y tengo mi copia local y si quito la red sigo funcionando, todo eso. Pero un artista es, déjate de push y pull. O sea, hago check-in, o hago commit y ya está. Entonces, otra de las diferencias es que Plastic puede trabajar en centralizado. Es decir, Plastic puede hacer a la vez en un mismo proyecto tipo Git y tipo Subversion. Si yo puedo hacer check-in directo o puedo hacer push y pull. Entonces, lo que tenemos en casi todos los equipos de videojuegos es artistas central, o sea, haciendo check-in directo, ni push ni pass intermedio ni nada, y haciendo locking, por supuesto, y desarrolladores haciendo branching como locos y demás. Y bueno, pues fue Telltale uno de los primeros con los que trabajamos muy de cerca para hacer esto, y luego un montón de estudios más. O sea, a veces pasa, yo creo que a nosotros, bueno, me imagino que pasa a todo el mundo, pero nos pasa a veces esto, que nadie te pide una cosa y de pronto la misma semana te ven 4 peticiones de lo mismo. O que nunca se te rompe una cosa y te rompe 5 veces la misma semana de 5 estudios. Es como que el universo se sincronizase, ¿no? Pues esto fue un poco eso. En este caso para bien, ¿no? No como con un bug. Sino que un montón de gente nos empezó a pedir eso. Y fue un cambio para nosotros y un aprendizaje, ¿no? Y es lo que digo, que ahora cuando miro la versión 1.0, bueno, no que la mire, me acuerdo, ¿no? Pero ves capturas o lo pones en algún lado y dices, pensamos en nosotros y no pensábamos en el usuario tanto, ¿no? Algo que ahora es, pues bueno, parece que todo el mundo que sea un libro de product management se sabe, pero pues es un descubrimiento para nosotros, ¿no? Ahora lo fue, ¿no? De decir, piensa en ese artista y no le vuelvas loco y te pones a verle cómo trabaja, y pues haz check-in y ya está, y no déjame de rama, que eso no va conmigo. Y esa fue la historia.
vamos, no hay que irse a los ingenieros, lo ven claramente. No, es que hay un montón de ingenieros que como no es, vamos, borran todo y hacen un git clone desde cero. Sí. Es que en cuanto hay algún problema, levanta las manos y gritan, ¿no? Aquí hay un incendio, que alguien lo apague. Yo soy uno de esos, ¿eh? Yo llamo a IT, ahí monto un pollo, ¿esto cómo es? ¿Esto qué es? Menuda mierda el git. No, yo lo digo, con el SVN yo vivía más feliz que con el git. No, es que... Pero fíjate, a nosotros desde el punto de vista de producto, hay algunas cosas que me imagino que es que te pasa como que el código, ¿no? Que es un código de hace 8 años y dices, ¿quién ha hecho esto? Y dices, tú, y dices, madre mía. Pues con el producto es lo mismo. O sea, hay cosas de mensajes de error que ahora lo guardamos y nos reímos. O sea, en plan de, lo tenemos en el canal de Slack, mensajes de error que poníamos. En plan de un error, ¿qué quieres? ¿Que te deje de pagar? ¿Que vengan a la oficina y te peguen? O sea, ¿qué es lo que pretendes con ese mensaje de error? ¿No? Y los hemos puesto así. O sea, en plan de, no ya darle una... O sea, ahora lo típico es, oye, le das una pista de tal forma y le pasa algo, por lo menos le tratas de ayudar todo lo posible para que o lo arregle o encuentre una forma de seguir adelante. Y no en plan de, error desconocido ha ocurrido. Ya está. ¿Sabes qué dices? Madre mía. Y esto es lo que muchas veces como programadores acabas haciendo hasta que te lo quitas y en nuestro caso nos ha costado años. O me ha costado mi año, ¿no? Sí. Es que eso, las metodologías ágiles, de repente, pues es un cambio filosófico, ¿no? Todo esto de la experiencia de usuario, de que los errores que no sean levanto las manos y grito y que otro venga y apague el fuego, sino que sean descriptivos, ¿no? Pensar en los usuarios es como el incremento que ha habido ahora en el mundo del desarrollo de software, ¿no? Bien. Tú querías decir algo, ¿no, Adrián? Tenía por ahí más preguntitas en la cabeza. Pero ahora que me has preguntado me quedo en blanco. Te dejo que lo pienses, porque aquí, mirando un poco el tema de los productos, este Semantic Merge, a mí que me gusta el mundo semántico bastante, ¿cuál es la concepción que tienes de ese producto? ¿Qué hace esto? Bueno, pues esto es una cosa que queríamos hacer desde que arrancamos con la empresa, pero que tardamos como 8 años en poder hacer porque tuvimos que hacer otras antes, ¿no? Y al final es, casi todas las herramientas de Merge, bueno, todas, diría, las del mercado y de diff, lo que hacen es comparar texto, comparar línea a línea. Sí. De tal forma que lo mismo les da que sea una carta que un fichero en C++. Lo que hace Semantic es que parsea el código y luego calcula diferencias en base a ello. Entonces, si tú mueves un método de sitio en el fichero, él sabe que el método está movido. Si tú lo haces el diff con una herramienta tradicional, se vuelve loca y te dice que, yo qué sé, que main está macheando ahora con print help y no tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, con Semantic eso cambia. Y es más, a lo largo del tiempo lo hemos evolucionado hasta que es capaz de hacer diferencias de métodos movidos entre ficheros. O sea, extraes un método de un fichero, te lo llevas a otro y te hace el diff, ¿no? Y es una de las cosas que a nosotros nos apasiona y nos parece fantástico y que usas muchísimo en diferencias y también unas cuantas veces en merge. De hecho, hay muchos merges manuales que para Semantic son automáticos, porque son tan... O sea, si lo ve un humano es, pues si solo has movido esto para abajo. Pero claro, si empiezas a machear líneas es una locura, ¿no? Y en eso hemos hecho mucho esfuerzo, en eso se basa Semantic Merge, que es como un subproducto, o sea, no tiene nada tiene que ver que comparte el conocimiento de Plastic, ¿no? Pero es una herramienta que te puedes poner en Git si quieres. Y bueno, pues es algo en lo que hemos trabajado mucho, que le ponemos muchas ganas, que siempre pensamos, lógicamente, en nuestro mundo, en nuestra visión de control de versiones del mundo, que es un problema muy grande. No sabemos realmente si para todo el mundo lo es, porque al final no tantísima gente hace todo ese tipo de merges raros todos los días, pero cuando te pasa, los usuarios lo aprecian mucho porque te ahorra muchísimo tiempo. Sí, además que yo soy un fricazo de la refactorización y empiezo a lanzar, además uso el código y la creación de clases como forma de brainstorming. Y entonces, claro, eso de llevo un método de un sitio para otro y demás, o empiezo a extraer interfaces de aquí y de allá, vamos, lo voy a probar. Que no me queda otra. Pruébalo, porque además precisamente, como tú dices, refactorizando es cuando se lía, claro, la sí. parda. Y como tengas 2 o 3 programadores trabajando en featuras relacionadas con lo que tú has refactorizado, ¡buah! Además, muchas veces dices, sí, me he llevado este método aquí fuera, sí, y le das el OK cuando tienes que hacer el merge a mano y a lo mejor se te está escapando algo. Sí. ¿Sabes? Y no te has dado cuenta. Porque claro, si tú incluso dentro de ese método que te has llevado has cambiado algo, como es aquí desaparece y aquí aparece, no estás viendo ese diferencial realmente en un sistema normal. De hecho, si se te va la olla, es un error muy común, y haces el merge y comiteas el resultado, si no haces el esfuerzo de irte ahora donde has mergeado y probar que todo funciona, lo normal es que llegue alguien y te diga, oye, que no puedo trabajar. Que esto ha matado. Claro. Y si no tienes de hecho, la intención de todo esto, o sea, la intención un poco a gran escala de esto, ¿no? Es que veíamos en muchos equipos que no hacían refactor porque, claro, nunca paras para refactorizar. Entonces, no hago refactor porque alguien puede estar tocando el mismo código, entonces no lo haces. Y como esto lo que intentamos es, en la medida de lo posible, que tampoco es magia, o sea, tampoco te lee la mente, ¿no? O sea, lee el código y hace lo que puede,
es precisamente permitir que ese tipo de cosas ocurran a la vez, que no tengas que parar. O sea, es un poco la motivación filosófica de todo ello es el refactor es bueno, mantener la calidad de código es bueno, reduce los costes de mantenimiento, hazlo sin parar. Vale, una preguntita, ¿qué tal se lleva Plastic con Unity y con Unreal? Pues mira, con Unity nos llevamos muy bien porque tenemos un plugin integrado. De hecho, cuando te instalas Unity y seleccionas control de versiones, te sale Plastic en la lista. Es uno de los 3 sistemas soportados por defecto. Trabajamos con ellos en hacer ese plugin y justo estamos trabajando en hacer otro todavía mejorado. O sea, hemos trabajado muchas veces muy codo con la gente de Unity porque para nosotros, o sea, nos ha servido desde que salimos en la documentación, en la web de Unity, etcétera, nos ha dado muchísima visibilidad en el sector de videojuegos. Te diría que hace años en equipos pequeños, pero como Unity es casi el estándar en todo tipo de estudios, de hecho, solo los muy punteros, no de tamaño, sino de tecnología, no usan un engine ya, o sea, siguen usando un engine propio, pues nos da muchísima visibilidad. ¿Y con Unreal? Y con Unreal también. Tenemos un plugin. Yo te diría que no estamos al mismo nivel que con Unity en cuanto a la integración, pero tenemos un plugin que lleva también años en desarrollo, evolucionando y demás. De hecho, Unity lo hacemos nosotros mismos el plugin, y en el caso de Unreal tenemos un colaborador que nos ayuda con este plugin. Y sí, es otro, y de hecho además es uno de los puntos para este año 2019, uno de los objetivos grandes es trabajar mucho más con Unreal. De hecho, estamos intentando tener como hay equipos que modifican luego el Unreal, estamos intentando hostearlo en Plastic para que la gente que usa Plastic no tenga que bajárselo de Perforce, hacer la importación y tal, sino que directamente lo haga nativo. Estamos justo estos días trabajando en tener nuestro repo de Unreal en Plastic. Y Pablo, he visto que tenéis, por ejemplo, a la hora de cuando hay un conflicto, pues podéis ver la diferencia, ¿no?, de una imagen, ¿no? Uh-huh. ¿También tenéis este tipo de diferenciadores entre assets propios de cada motor? No, lo tenemos, o sea, no lo tenemos de una forma genérica para todos, porque es como casi ciencia ficción tenerlo para todos, pero sí que permitimos enchufar diferenciadores propios. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es muy típico en equipos de videojuegos. Esto nos pasaba, por ejemplo, con la gente de Digital Legends en Barcelona, que llevan usando Plastic años y años. Pues ellos tienen un pack donde meten triángulos, texturas y no sé qué, otra cosa más. Entonces ellos hicieron su pequeño div que insertan en nuestro motor. O sea, nuestro sistema puede llamar a su herramienta y mostrarlo. Tenemos varios blog posts contando cómo hacerlo. De hecho, si buscáis eso, me encontráis una foto haciendo un div de David Hasselhoff. O sea, que es muy... Sí, que vamos, ahí cuando lo has dicho, a lo mejor un poco por desmitificar y las palabrotas, pues nos ponemos a hablar y nosotros no entendemos, pero a lo mejor que no escuchas de ahí. Te estás refiriendo a formatos de archivo propios, es decir, no utilizar un JPG, ¿no? Uh-huh, sí. Sino que tú te haces, que esto es muy habitual en el mundo del videojuego. O por ejemplo, una escena, ¿no? En plan, que es una escena en Unity, que es una escena en Unreal, si al final lo interpreta y eres capaz de ver las diferencias. Uh-huh. Claro, vamos, en nuestros tiempos te hacías tu exportador de 3D Studio, de Maya o lo que fuera, te generabas tu propio archivo que lo integrabas en tu motor y ahí como le hacías un diff, claro, que esa era una de las cosas que tú perdías cuando tú trabajas con un sistema de control de versiones. Entonces esto de poder hacer el diff la verdad que mola. Sí. Te voy a hacer una pregunta que quizás suene un poco a coña, pero ¿qué tal con los directorios vacíos? Oye, de estas cosas que tampoco le entra a mucha gente en la cabeza y normalmente nos da algún que otro sustillo. Pues mira, me alegro que esa pregunta pues ya está preparada. De hecho, me la voy a apuntar para contarle las demos, porque nunca la cuento. Git, por ejemplo, no maneja directorios vacíos y nosotros sí. O sea, tú puedes meter un directorio vacío dentro de Plastic, porque nosotros sí que versionamos directorios. Es decir, esto ya entramos en la parte un poco muy técnica, ¿no? Pero Git, por ejemplo, solo versiona ficheros. No quiere decir que te vaya a borrar los directorios, ¿eh? No estoy hablando mal aquí de la competencia, ni mucho menos, que es un sistema buenísimo. Pero no, tú metes un directorio vacío y no lo metéis porque él necesita el fichero para poder versionar. Nosotros, sin embargo, el directorio es un elemento, lo que nosotros llamamos de primer nivel. Es decir, lo mismo le da a Plastic versionar un fichero que un directorio. Luego, evidentemente, son cosas distintas, pero tú puedes perfectamente crear directorios vacíos y eso, además, esa gestión de directorios nos permite manejar muy bien los movidos. O sea, tú cuando mueves un fichero de un directorio a otro o renombras un directorio, en Plastic traquea perfectamente eso y lo mergea bien. Entonces, lo típico que pasaba en los tiempos de subversión, de yo renombro un fichero en una rama y luego lo hago el merge y no me encuentra que era el mismo fichero. Eso Plastic lo hace perfecto, lo hace incluso mejor que Git. O sea, Git también lo hace bien, pero si la lías un poco, hay casos en los que lo puedes liar. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú mueves en tu rama un fichero a un sitio y yo en la mía lo muevo a otro? Es lo que llamamos un movido divergente, porque diverge. Y eso lo hace bien Plastic. En Git, por ejemplo, acabas duplicando los ficheros, en Plastic lo hace bien y te dice, oye, lo he movido a 2 sitios, ¿cuál quieres de verdad? Pues sí, la verdad que para entenderlo yo creo que hay que ir a la base del
de cómo está implementado Git, ¿no? Git va por deltas, ¿no? Por incrementos. ¿Vosotros cómo funciona Plástica? Eso, ¿por incrementos, por archivos y las diferencias las calcula ad hoc? Git, cuando haces los commits, no deltifica después. Entonces, de esa forma consigue que los commits sean rápidos, pero luego efectivamente empieza a deltificar. Y además deltifica todo. Tradicionalmente, antes de Git, se deltificaba solo un fichero con sus padres y con eso calcula las diferencias. Sin embargo, Git aplica algo en plan de los padres, los hermanos y todo lo que se le parezca. Es una de las partes más complejas y más inteligentes de Git. Nosotros lo que hacemos, nosotros no deltificamos. De hecho, estamos intentando, o tenemos pensado deltificar grandes binarios, pero nunca hemos deltificado lo más típico de deltificar, que son los ficheros de código. ¿Y el por qué? Porque desde el primer momento, cuando hacíamos las primeras comparaciones de tiempo, ya en 2006 o 2005, vamos a nada más empezar a construir el producto, dijimos, bueno, ¿qué hacemos para recuperar versiones antiguas? Deltificar o comprimir. Con la compresión consigues tiempo de acceso lineal, es decir, siempre tarda lo mismo. Si una versión de un fichero, miro la historia de hace un año que de antes de ayer, siempre lo mismo. Sin embargo, al deltificar, tienes que ir reconstruyendo versiones. Tienes que acabar metiendo checkpoints por el medio de versión completa, porque no voy a crearte el delta de la versión como hacía CVS, de la versión de hace 20 años, y la de ahora tengo que estar media hora para recuperarla, ¿no? Aplicando los deltas. Entonces, no deltificamos, lo que hacemos es mantener versiones completas. Sin embargo, la estructura interna de Plastic sí que se parece a la de Git en todo el tema del grafo de elementos que utiliza y demás, pero con la diferencia que nosotros sí que versionamos los directorios. Bueno, esto no quiero profundizar mucho más si no me lo pedís, porque vamos, entonces ya sí que apaga la gente del ordenador y se va. No, que para entender por qué un directorio vacío no se puede versionar, ¿no? Es porque no tiene un delta. Exactamente. Un directorio, otro directorio son elementos diferentes. Es decir, el directorio una vez creado no varía como tal. Y si varía es otra cosa, ¿no? Entonces por eso no tiene un delta y por eso no lo soporta. ¿O digo yo? Nosotros en Mercurial, por ejemplo, que sí que lo hace, en Git no y en Plastic sí, nosotros tenemos IDs únicos, lo que llamamos un unique ID, o sea, un ref ID o por cada elemento. Entonces, cada elemento sabes cuál es unívocamente porque tiene un ID metido. Eso en Git no funciona así, lo cual les facilita, por ejemplo, mucho la importación desde otros sistemas, que fue parte también del crecimiento, pero complica otro tipo de operaciones. Muy bien. Aquí nos estamos metiendo en un nivelito. Tela, ¿eh? Sí, está bien. Los oyentes que escuchan este programa también son gente muy inteligente, coño. Sí, totalmente. Sí. Si no, ya os pasaremos un curso de Git y estas cosas, porque si no, no me he enterado un carajo. pero bien. Yo creo que ya que nos hemos metido, a ver, pero nosotros estamos habituados a esta jerga, ¿no? El diff, el merge, el commit y todas estas palabrotas, ¿no? Yo creo que es un buen momento para hacer ahí como ahora ya que se han ido todos. Vamos a hacer un corta-pega de esto, ¿no? Un 101 de control de versiones, ¿no? Pero yo aquí lo plantearía imaginando que alguien no ha visto un control de versiones en su vida, ¿vale? Y llega y lo primero que tiene que utilizar es Plastic. ¿Cuáles son los conceptos que se encontraría o a los que se tendría que enfrentar para entender la filosofía detrás de un sistema de control de versiones con la filosofía que tiene Plastic? Ahí lo dejo y esto no estaba ni preparado, ¿eh? No, esta no es fácil, ¿eh? Mira, nosotros como lo tratamos de explicar a la gente que no sabe nada de control de versiones es con documentos de Word. En plan de, yo tengo mi documento, pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacer modificaciones? Pues si alguien quiere hacer una modificación, lo normal es que se espere a que tú termines de editar y luego haga la suya. Por tanto, no puedes trabajar en paralelo, lo cual es un impacto grande en productividad, ¿no? Porque si yo quiero tocar el párrafo de arriba y tú el de la página 24, pues nos estamos bloqueando, ¿no? Y eso es lo que normalmente explicamos a alguien que no sabe nada de control de versiones, que no suele ser desarrollador, eso es más para otro perfil. Los conceptos fundamentales en Plastic, bueno, pues tienes el repositorio, que es donde guardas todo. La base de datos donde están todas las versiones de todo tu código, de todo lo que metas, documentos, imágenes, lo que sea. Después tienes el espacio de trabajo, que es tu copia local. El repositorio es algo seguro que está en un servidor. Y tu copia local es donde solo tienes una versión, la versión con la que estás trabajando. Siguiente concepto sería el check-in, que es lo que en Git llaman commit, y que si me preguntáis por qué cada control de versiones lo nombramos diferente, pues te voy a dar una explicación, pero la realidad es para amargar la vida al usuario. Eso es hay un comité de control de versiones donde nos reunimos y decimos, ¿qué podemos hacer para amargar la vida al usuario? Llamar todo distinto, y es lo que hacemos. Entonces, lo siguiente sería el check-in, en nuestro caso, que es subir cosas al control de versiones. Siguiente operación sería update, que es bajarme algo. Uno de vosotros ha hecho un check-in, alguien se lo quiere bajar, pues hace un update de su espacio de trabajo y se lo trae al repositorio. Con eso tendríamos lo más básico, y a partir de ahí empezarían las ramas, que es tener variaciones de todo mi proyecto, tener algo que es diferente, porque quiero hacer un cambio y quiero trabajar en paralelo mientras alguien hace otra cosa. Eso serían las ramas.
y los merges integrar. Entonces, en ese 101, lo básico sería repo, workspace, check-in, update, rama y merge. Y eso sería lo básico. Pero vamos, que no sé... O sea, bueno, hay una cosa curiosa. A través de Gluon, que es esto que os decía para artistas, pues por ejemplo, en la empresa, todo el mundo usa el control de versiones, incluidos los comerciales y la gente de administración. O sea, tenemos ahí todo metido en control de versiones. Evidentemente estáis pensando que como hacéis control de versiones ya veis que todo se mete ahí, ¿no? Pues efectivamente es así. Pero sí, de esa forma logramos que todo el mundo de la empresa dé feedback. Hasta aquí no es para nada desarrollador. Vale, también te quería hacer una preguntita más relacionada también con vuestro modelo de negocio. ¿Cómo escala para equipos de distintos tamaños? Porque claro, ya sabes lo que pasa hoy en día, que lo mismo te montas algo con 3 colegas y te pones con Unity, que de repente la cosa va bien y sois 100 personas. Se me va de las manos. Sí. De hecho, teníamos algunos equipos 15 años después y después de muchos palos. Tenemos algunos equipos pequeños pero súper famosos. Por ejemplo, la gente que hace el Rust, que toda la gente que está en videojuegos los conoce, pues esa gente usa Plastic. Y no son un equipo muy grande, pero son un equipo muy puntero. Entonces le da una caña tremenda. Pues ¿cómo escala? Bueno, pues aquí te podría contar un montón de historia, ¿no? Me acuerdo que la primera versión de Plastic que probaba antes de lanzarse comercialmente, ya casi completa, haciendo un check-in, tardaba 11 horas en meter el código del Quake, que es lo que usábamos como referencia, 1300 ficheros, una cosa así, 11 horas, imagínate, no iba... Ahora no probamos con el código Quake porque no podemos medirlo. O sea, tarda menos de 200 milisegundos en ese check-in, prácticamente. ¿Cómo escala? Bueno, pues al final nos hemos centrado en muchísimo trabajo precisamente que vaya rápido. O sea, para nosotros el tema de que corra es una de nuestras obsesiones, ¿no? O sea, muchas veces nos ha obsesionado más eso que incluso features o que incluso usabilidad. Entonces, de hecho publicamos hace poquito, hace un mes y pico como mucho, 2 igual, 1 y pico, una prueba de velocidad de hacer un check-in, o sea, subir ficheros, bajar y, o sea, añadir un directorio grande de 700.000 ficheros a control de versiones y comparamos Perforce, Git y Plastic. Y somos como el doble de rápido incluso que Git. Incluso montando Plastic a través de la red, ¿no? Y eso es porque nos ha obsesionado muchísimo que corra, o sea, hacer operaciones en paralelo y tal. Entonces, tu pregunta de cómo haces que escale, bueno, pues el core escala un montón. O sea, el core del servidor de Plastic tú te lo puedes estar montando en tu portátil y estar ocupándote 100 megas de RAM, o puede ser montado en un servidor corporativo con otro setting, con otra configuración, habilitando otras partes del servidor, que es lo que vendemos a las grandes empresas, y donde pues está ocupando, no sé, 15 gigas de RAM, no 100 megas, y sirviendo 1 millón de requests por hora, ¿no? Entonces eso es muchísima carga. Y bueno, pues al final eso es el resultado de muchísimo trabajo. ¿Y a nivel de precio también tenéis distintas políticas para equipos pequeños que para equipos grandes? Sí, de hecho eso ha sido una de las cosas donde también evolucionamos y nos ha permitido sobre todo crecer mucho en los últimos años, o crecer bastante para nosotros, ¿no? Y es precisamente con equipos pequeños. O sea, es mucho más asequible la versión de equipos pequeños, más barata. O sea, una versión de Plastic Team que llamamos, que es para equipos de hasta 15, pues te vale 9,95 por usuario al mes. Una versión Cloud, que ni siquiera haces tu hosteo de tu propio servidor, pues te vale 6,95 por usuario. Y las versiones Enterprise que llevan más cosas, llevan cosas como el EDAP y temas de seguridad más avanzada, las típicas cosas que quiere una corporación, pues ahí es bastante más cara, ¿no? Entonces, de alguna forma se lo ponemos más fácil a los equipos pequeños para que puedan empezar, hasta tenemos posibilidad de que los indies nos llamen y entonces se lo damos gratis durante X meses, ahí somos súper flexibles en ese sentido. O sea que sí. Y una de las cosas súper buenas, que siempre se me olvida decir, porque me olvido las partes técnicas, es que una de las cosas que hacemos súper bien es el tema de soporte. O sea, tenemos gente que sabe un montón dentro de soporte, gente que está en el equipo de desarrollo y que están súper volcados en responder cosas, entonces te encuentras con que estamos respondiendo el 90% de lo que nos preguntan en menos de 1 hora. Incluso a esos indies pequeñitos les contestamos igual que si fuera una corporación de 1000. Oye, ¿y cómo lleváis eso del soporte? Pues ya que tenéis clientes en 20 países, ese soporte 24/7. Bueno, no es 24/7 de verdad, o sea, eso a partir de por aquí, de que no estamos en la oficina, o sea, solemos tener guardias y gente que está un poquito atenta fuera de las horas nuestras de oficina, pero al final nuestro fuerte son las horas de oficina de aquí, hora boecillo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, cuando tenemos un cliente en Australia, siempre que tenemos unos cuantos, siempre les cae un poquito peor, pero de media al final les vamos encajando bien y bueno, lo normal es que sin hacer cosas de superhéroes nosotros de estar trabajando fuera de horas a lo loco, que los primeros años sí que lo hacíamos, pero que afortunadamente ya no es necesario, lo mantenemos bastante bien. O sea, tenemos una media bastante buena y gente que está muy contenta con el soporte.
Pablo, y no sé si tenéis algún tipo de solución para uno de los problemas que yo considero de los sistemas de control de versiones, y es que básicamente te casas, ¿no?, con un sistema de control de versiones. Tú empiezas un proyecto, en el momento que empiezas el proyecto y ya estás con el control de versiones, joder, pues tienes todo el histórico, todas las diferencias, si tienes que hacer búsqueda, estás ahí, ¿no? Claro, imagínate que ahora nosotros empezamos a plantearnos, ¿no?, cambiar, que ya no lo hemos planteado en el pasado, pero bueno, nos costó un poco, no conseguimos convencer a IT, te lo digo un poco así en plan piropo, queríamos trabajar con Plastic. Y entonces, claro, todo el mundo está ya con Git, todo el mundo sabe usar Git, y bueno, fue imposible, ¿no?, para nosotros dar ese cambio. ¿Tenéis algún tipo de herramienta que permita que los proyectos que actualmente están ya en una tecnología pues pasen a la vuestra? ¿O? Sí, de hecho es una de las cosas donde también tratamos de facilitar la vida al usuario. Precisamente como no somos hegemónicos, ¿no?, como es Git, que está en todos los lados, pues tenemos que facilitar la entrada y la salida. Plastic se sincroniza con Git, de tal forma que tienes dos formas de hacerlo. Una, cualquier cliente de Git, o sea, cualquier herramienta cliente de Git puede hacer push y pull a un repositorio, cualquier cliente de Plastic puede hacer push y pull a un servidor de Git. De tal forma que tú podrías hacer un push de tu Plastic a un Git. Y Git no sabe que es Plastic, se piensa que es un Git. Y al mismo tiempo, cualquier servidor de Plastic puede trabajar como servidor de Git. De tal forma que tú puedes hacer push, Git pull, Git push desde Git a un servidor de Plastic. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, puedes hacer importación también. Soportamos incluso el fast import y el fast export de Git. Puedes importar un repo, meterlo en Plastic y también exportarlo. O sea, te dejamos el camino de salida abierto. O sea, si te quieres ir de Plastic, haces un Git, un Plastic fast export, lo pones en formato intermedio de Git y va. La única nota con todo esto de importación y exportación, pues lo que decimos siempre de la importación y exportación es que es el peor negocio del mundo, ¿no? Exportación y importación entre distintos sistemas, porque lo mejor que puedes hacer es lo mínimo que el cliente espera, que es que vaya perfecto. O sea, cuando importas algo, lo único que espera el cliente es, vale, está todo, ¿no? Y para ti es lo máximo que puedes conseguir. Entonces, funciona muy bien, lo tenemos muy probado, pero siempre te encuentras de vez en cuando con algún caso de, pues Git haciendo no sé qué, justo esto no importa. Bueno, pues ahí el equipo de soporte entra y te ayuda. Lo normal es que vaya bien, pero bueno, no deja de ser import-export, ¿no? De hecho, es una de las cosas en las que siempre estamos trabajando para hacerlo lo más fácil posible, para que funcione lo más, bueno, pues para que vaya como esperan, ¿no? Claro. Pero sí. De hecho, lo hemos hecho en muchos equipos que durante una época de transición, algunos todavía usan Git, por ejemplo, y tienen ciertas partes, o otro equipo, ¿no? Gente, dos equipos que usan el mismo repositorio, pues se migran a Plastic, pero hay gente que sigue usando Git. Entonces, para ellos es transparente, siguen haciendo Git push, Git pull, lo que pasa es que de pronto están en un Plastic, y si al final logran dar el salto, se mueve a Plastic, y si no, pues se queda en Git. Y tenemos equipos donde hay mixto, ¿no? Y hacemos algo parecido, no tan bien como con Git, porque es mucho más diferente, con Perforce. Como en videojuegos Perforce es súper grande, también hacemos eso. Bien, bien. Pues yo tengo una cosita más. Venga, porque esto ya es metagestión de la configuración, ¿no? Porque ya ¿cuántas versiones lleváis, Pablo? Esta es el preámbulo de la pregunta. Pues mira, hemos cumplido hace menos de 15 días, hagamos la versión 3000 de Plastic. O sea, nuestra numeración es 8.0, o sea, estamos en 8.0, el siguiente número, o sea, el punto 0, o sea, los primeros es marketing, o sea, en plan de 7.0, 4.0, 5.0, lo que quieras. La siguiente es un 16, que es un número de compatibilidad entre cliente y servidor que lleva congelado como 5 años. Y el siguiente es el número de verdad para nosotros, que es el bit number, que empezó en marzo de 2006 con la BL001 y que llegamos a la BL3000 hace menos de 15 días. De hecho, ahora estamos ya en la 3040, porque ahora queremos versiones a toda velocidad. Entonces ya habéis pasado el efecto 2000, ¿no? Sí, pasamos a... Sí. Bien, entonces, ¿ha habido algún momento? Porque bueno, la numeración, eso hay mucho de marketing detrás de la numeración y ya es difícil saber, pues el primer número tradicionalmente se incrementa cuando hay un cambio de arquitectura que te puede llegar a suponer una incompatibilidad con versiones anteriores, ¿no? ¿Ha habido a lo largo de esas 3000 versiones algún momento en el que hayáis querido cambiar el modelo y hayáis tenido que romper esa compatibilidad y a lo mejor habéis tenido que plantear una migración a vuestros clientes? ¿Y cómo lo gestionasteis? Joder, qué buena pregunta. Pues sí, mira, hemos hecho dos cosas. Primero, hasta la versión 5.4, en cada versión mayor rompíamos compatibilidad, de tal forma que nos deshacíamos un poco de tener que mantener que un servidor antiguo y un cliente nuevo se hablasen. Eso nos permitía simplificarnos la vida hasta cierto punto. Y eso ocurría, pero simplemente te actualizabas y ya estaba. Y donde sí que tuvimos una ruptura bien gorda fue entre la versión 3 y la 4. Eso fue sobre el año 2011 y ahí sí que hicimos un cambio de arquitectura súper grande. Y ahí necesitamos migrar con migrador. De hecho, tenemos muy pocos, es muy, muy marginal,
pero tenemos algunos clientes que todavía están en versión 3.0 y que nunca se han actualizado. O sea, la gente soporte casi... O sea, hay gente que no la ha visto funcionar más que casi en las películas, ¿no? Y que todavía soportamos alguno. Pero sí, ese fue un cambio grande. A partir de ahí, todos los cambios han sido súper suaves. En plan de, me cambio el servidor. Incluso cuando rompíamos compatibilidad, era, vale, pues te actualizas el servidor, lo que es los datos siguen funcionando y lo hace todo solo. Aplica los upgrades solito y demás. Lo que sí que hicimos desde el principio es que, y pensando tanto en los clientes como en desarrollo, es que una versión de Plastic fuera capaz de hacer auto-upgrade. Es decir, cuando arrancabas y detectaba una base de datos antigua, le aplicaba los upgrades, los parches, sabía que yo soy la versión 300 y parto de una versión de base de datos 200, pues le aplico, no 100 cambios, pero nunca hay 100 cambios pero le aplico los cambios que sean necesarios. Es decir, el sistema se sabe auto-upgradear. Y sí, pero vamos, hemos pasado de todo, ¿no? De hecho, después de esa experiencia de 3 a 4 no lo hemos vuelto a romper. Es decir, la estructura de la base de datos desde el año 2011 hasta ahora no ha cambiado de forma radical. Y eso es algo que nos facilita mucho el cambio. O sea, somos súper cuidadosos con eso. No tanto atándonos las manos de no podemos hacer esto por la base de datos, sino siendo cuidadosos para no montar un lío con upgrades imposibles, ¿no? Sí. No, además que este era un caso que yo no sé, haciendo memoria no recuerdo a nadie que tenga un producto con tantas versiones y demás. Sí, con tantos recorridos. Claro, y este problema, pues, interesante. Pasan en las mejores casas. Sí. Como quien dice. Bueno, yo creo que es buen momento, para pasar a otra etapa de la entrevista, ¿no? Digamos, sí, ¿no? Ya hemos hablado aquí de tecnología, nos hemos emocionado mucho con esto del control de versiones. Sí, habéis, puesto las botas. Sí. Totalmente. Pero yo creo que es un buen momento para llegar a ver cómo otros pueden llegar hasta aquí, ¿no? En este caso. Bien. Así que, Pablo, para poder, digamos, trabajar en este caso en tu sector, ¿qué camino recomendarías? Pues esto es... o sea, dar consejos es siempre complicado, ¿no? Yo podía contar lo que he hecho yo, ¿no? A mí, pues bueno, mucha de la gente que tenemos en la empresa ha estudiado, la gran mayoría ha estudiado informática, tenemos alguna gente que no, pero la mayoría sí, tenemos alguna gente de teleco también y de otras carreras, pero vamos, lo habitual es gente de informática, de cualquiera de las escuelas de aquí de Castilla y León, también tenemos gente de fuera. Y bueno, en mi caso, yo la verdad es que me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, evidentemente ha pasado ya muchos años, yo terminé la carrera en el año 2000, o sea que imagínate cómo pasa el tiempo. Pero a mí me sirvió tanto de base, una base muy importante, sobre todo poner no solo de los conocimientos, que también, sin duda alguna, ¿no? Estoy muy agradecido a muchísimas de las cosas que he aprendido durante esos años de universidad, pero también a eso pensar en caminos a explorar, ¿no? O sea, hay algunas cosas donde posiblemente no eras experto, pero tienes una base con la que luego seguir y por lo menos saber que existía, ¿no? Entonces, para trabajar en control de versiones, pues bueno, no hay muchos equipos de control de versiones en el mundo, ¿no? Porque al final está muy reducido. O sea, tienes una poca gente en Microsoft, alguna gente en GitHub, que ahora son Microsoft también, Atlassian, etcétera, pero vamos, que no es un sitio muy, muy amplio, ¿no? Pero sí, conocimientos sólidos de lo básico. O sea, nosotros cuando incorporamos a alguien en el equipo, pues conceptos básicos de desarrollo, de análisis, lo típico que estudia, ¿no? Bueno, solemos hacer en las entrevistas una pregunta que siempre cae, que es en plan de explícanos qué es un semáforo, por ejemplo, y ese tipo de cosas nos gustan mucho, ¿no? Eso de estas cosas de bajo nivel y de, bueno, pseudo bajo nivel, ¿no? No llega en ensamblador. Pero bueno, de estas cosas de saber cómo funciona el sistema operativo y tal, como trabajamos en Linux, Mac, Windows, pues esas cosas nos gustan mucho. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, sigo, venga, va. Venga, sigue. Venga, ya que estamos, venga. No, y lo que yo te quería ya de paso preguntar, de tu yo actual, ¿qué porcentaje se lo debes a tus estudios en este caso? Pues yo la verdad es que ahí soy muy agradecido, ¿no? O sea, yo creo que hay muchísimas cosas que he aprendido durante los años de universidad. Me acuerdo, bueno, cuando lo veo ya hace tiempo que no coincido con él, pero bueno, me acuerdo un profesor que teníamos en ofimática en primero, que nos enseñaba cosas de Word y tal, y yo decía, pero esto para qué lo vamos a aprender si nosotros somos desarrolladores y tal, y hacemos tal, el Word, y ahora casi digo, madre, no sé si era un consejo o una maldición, ¿no? Porque paso más tiempo con el Word escribiendo cosas que a veces desarrollando, ¿no? O sea, que, bueno, esto es una maldición. Muchas de las cosas, pues muchísimas que se aplican, ¿no? O sea, muchísimas cosas que aprenden en sistemas operativos, en ingeniería de software y tal, que siguen siendo las bases, ¿no? Evidentemente, posiblemente, como tengo una visión positiva, muchas han evolucionado y he aprendido un montón de cosas más, pero guardo un muy buen recuerdo de todo eso. ¿Qué porcentaje? Pues no te sabría decir, la verdad. Yo creo que también han pasado muchos años ya, ¿no? Pero pues, sin duda un buen número de cosas que si no son el total, sin duda son la base de conocimientos posteriores. Genial, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, y en este caso ya, si pudieras decirle algo a tu yo de eso hace 10, 15 años, ¿qué le dirías? Pues mira, si le pudiera decir algo a mi yo de hace 10 años, le diría lo mismo que me gustaría que me dijera el yo dentro de 10, ¿no? Que es, no te preocupes, que va todo bien. Porque siempre, yo creo que cuando estás en una empresa como la nuestra, que pues siempre tienes un montón de retos, cosas que, vamos, cuando las cuentas son todas muy bonitas, ¿no? Pero luego hay muchas preocupaciones todos los días, como en cualquier empresa, ¿no? Cosas que van bien, que van mal, que si facturan más, que si facturan menos, que si esto funciona, que si tal. Siempre estás muy preocupado sobre el futuro, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar dentro de un año? ¿Qué va a pasar dentro de 2 años? ¿Estaremos, yo qué sé, se comerá todo el mundo este sistema y nosotros nos quedaremos fuera? ¿O podremos competir con esto? ¿Lograremos mejorar de esta forma? Y al final es una preocupación constante, ¿no? Así que si pudiera hablar con mi yo de hace 10 años, le diría, pues ha ido todo bastante bien, o sea, que estate tranquilo, y me encantaría que viniera el de dentro de 10 y me dijera lo mismo. Oye, ya que hablas de los dentro de 10 y tal, y como hace poco que Microsoft ha comprado GitHub, ¿no? Por curiosidad y tal, ¿no ha habido ahí ninguna ofertilla y demás de un grande o por ahí? Bueno, hemos tenido, o sea, siempre hay en una empresa como la nuestra, que tiene pues una vocación muy de ir hacia afuera, ¿no? Y a un mercado internacional, siempre hay contactos de empresas, no en el caso de Microsoft, la verdad, pero siempre periódicamente hay o fondos o empresas que se interesan un poco, pero bueno, luego hay que cumplir con una serie de expectativas, de visión, etcétera, o sea que hasta ahora nunca se ha materializado algo de ese estilo, pero vamos, sí, la verdad es que cuando el año pasado lo compré, bueno, esto va a ser súper interesante porque, oye, se pone un poco más de moda o digamos en boca de todo el mundo algo como el control de versiones, ¿no? Que no deja de ser un poco más de nicho, pero sí, muy, muy interesante. Guay. ¿Qué te gusta a ti el salseo? Sí. Bueno, ya que además, en este caso tú has sido académico y has vuelto a la universidad después de haber pasado por la empresa privada, ¿en qué crees que la universidad debe cambiar para adaptarse mejor a las necesidades del mercado que tú conoces? Bueno, pues yo, como os digo, yo creo que como soy muy optimista, ¿no? Pues siempre veo las cosas bastante bien, pero vamos, que me gustan, o sea, no sé, yo creo que no es tanto cambios radicales como a lo mejor algunas veces pequeños cambios de enfoque, ¿no? O sea, por ejemplo, yo de las cosas que echo de menos de mis años de universidad es muchas veces saber ciertas cosas realmente para qué valían y qué aplicación tenían, que luego algunas sí que lo tenían, pero pasaban años hasta que eras consciente de ello. Pero claro, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que muchas veces cuando eres alumno y sobre todo más joven, ¿no? Con 10 y tantos, 20 y pocos, pues hay cosas que no tienes la madurez para asimilarlas, ¿no? Por ejemplo, la típica cosa, y que yo es lo que enseñaba, gestión de proyectos. Pues una cosa fantástica, estupenda, que es necesario saber, pero que claro, hasta que no te ves en el mundo real, tampoco lo aprecias. Entonces, claro, ¿cómo enseñar gestión de proyectos a un chaval de 21 años? Es que no es que lo enseñe mal o bien, que posiblemente se pueda enseñar mejor, sino que no tiene visión para verlo, ¿no? Entonces, no se lo enseña, no, es interesante que lo sepa, es interesante que sepa de qué va, pero es posible que pasen 5 años o 6 o 7 hasta que lo vaya a aplicar, ¿verdad? Entonces, eso es complicado, ¿no? Yo lo que he hecho en falta a veces o lo que echaba en falta a veces, era el tema de poner cosas en perspectiva, ¿no? O sea, ¿para qué vale un semáforo? Y dices, esto es una cosa que tiene el sistema operativo y nunca más. Bueno, pues luego lo usas para muchas cosas, o dentro de los lenguajes está un poco ya escondido, pero tiene una aplicación real. Ese tipo de cosas. Y lo demás, la verdad es que, no sé, cuando entrevistas a gente y chicos jóvenes que terminan ahora, y chicas, por supuesto, no sé, creo que tiene un buen nivel, vamos. Está interesante, ¿no? Luego, sí que es cierto que quizás a veces falta un poco de homogeneidad, pero yo creo que eso es imposible. O bueno, no sé si en otros países lo consiguen, pero yo que sé, que todo el mundo que termine sean igual de buenos todos, o casi igual hasta cierto nivel. Pero es que hay mucha variación. Hay gente que le gusta más una cosa, que le interesa más. No sé. Pero yo soy optimista siempre. Me gusta. De hecho, estamos a punto de que entre ahora otra persona joven, o sea que estoy deseando que llegue, que baje la edad media de la empresa. Bien, no, hombre. Gente buena siempre hay. El sistema educativo no es capaz de cargárselos, ¿sabes? Pero sí que hay temas que son complicados, como la economía. Alguna vez creo que lo habré dicho en el programa, es muy difícil hablar de dinero a quien no tiene un duro, ¿no? Y quien está tieso. Entonces, cuando hablas de toda la parte de contabilidad y demás, es muy difícil que la gente acabe calando, ¿no? Y eso, en la gestión de proyectos, los proyectos que se tienen aquí en la universidad son proyectos de juguete, no te encuentras con grandes problemas, ¿no? Y el merch muchas veces es hasta complicado que lo entiendan porque no se les ha dado nunca, ¿no? Claro.
Entonces... Que un poco por cerrar así como el círculo, empezasteis un poco con este tipo de... Estabas hablando de la conexión que había entre distintas partes. Cuando tú tienes un proyecto propio, la ventaja de tener que unir todas las partes te hace que el aprendizaje de todo lo que te enseñan en la escuela pues sea mucho mayor, ¿no? Y yo creo que un poco es lo que a mí por lo menos me faltaba como alumno, ver la conexión que había, y a veces me estás contando algo que no entiendo el motivo ni el por qué, porque hasta que no tienes un proyecto para ti y tienes que trabajar con todas sus partes, no entiendes el problema. La parte económica que mencionabas, por ejemplo, es esencial. Yo me acuerdo que muchas veces a mis alumnos les contaba lo que valen ciertas cosas, ¿no? Y claro, la perspectiva distinta de un alumno a luego el sector profesional, pero que creo que es importante que se cuente, ¿no? Por ejemplo, dice, pues tal paquete de software vale tanto por usuario. Ya no digo el nuestro, ¿no? Sino otro paquete. Dice, pues es muy caro. Pues muy caro comparado con tu paga para salir el fin de semana, pero que tú sabes lo que vale una persona a una empresa y le sumas el coste y le sumas tal... Es que no... Esto me acuerdo en mis años de Sony que uno de los managers nos lo contaba, ¿no? Teníamos no sé qué software, pues el ISUTRACK era súper caro. Uy, esto es carísimo. Y dice, pero tú sabes lo que vales, lo que cuesta, lo que vale a la empresa y el porcentaje que se lleva esto. Sí que es un porcentaje pequeño, lo que vale una silla. Así que a veces vale más la silla que el software que estás pagando, ¿no? O sea que... Bien. Bueno, vamos a esa parte que a ti te gusta. Vamos ahí, venga, vamos a meter los dedos en otro sitio. Y en este caso, Pablo, yo te quería preguntar por cómo organizas tu tiempo, ¿no? Cómo llevas ese día a día. Bueno, pues aquí hay dos partes. O sea, yo soy muy obsesivo del control de mi tiempo, de qué es lo que hago, ¿no? Para poder luego mejorar. Entonces, yo llevo un tracking desde hace años. La verdad es que es un poco... O sea, lo cuentas por ahí igual, o sea, que la gente es un obsesivo así de las cosas y tal, pero yo llevo un tracking súper detallado de lo que hago todos los días. En plan de que tengo una lista con de tal hora a tal hora he hecho tanto y cada vez que voy cambiando de contexto voy apuntando. Entonces te puedo sacar desde hace 4 años o 5 estadísticas de si he dedicado tiempo a marketing o a análisis o a estudiar mejor el producto o a validar tareas o a revisar o lo que fuera. Tengo unas stats bastante buenas y de vez en cuando las reviso y trato de hacer cambios grandes que impacten. Por ejemplo, pues oye, he perdido muchísimo tiempo en cosas que he marcado como improductivas, porque son, reuniones que no han valido para nada o no sé cuánto, pues tratar de reducirlas, tratar de actuar en eso. Eso sería un poco de control y mirar hacia adelante, pero en cuanto a lo que hago cada día hay dos partes. Cuando es trabajo en equipo, estamos súper organizados desde hace mucho tiempo, al principio con Scrum, ahora más con Kanban, o sea, siempre tenemos listas de tareas priorizadas y demás, o sea que eso a nivel de equipo es bastante fácil. Y luego, de las cosas que son, bueno, bastante fácil, lo tenemos controlado, luego que sea fácil es otra cosa. Y luego a nivel individual, incluso ya de las tareas que sabes que tienes que hacer, las cosas que sé que tienes que hacer, suelo tener una lista, un to-do. O sea, trato de tener siempre todo en to-do porque es lo que te descarga la cabeza y tratar de estar un poco menos estresado. O sea, al final, si tienes toda... O sea, para mí funciona, y creo que es del libro también, apunta las cosas y de pronto tu cabeza baja el nivel de estrés porque como que se desentiende de ellas. Ya están apuntadas, ya tranquilo. Y todos los días trato de tener una lista de esto es lo que quiero terminar hoy. Y bueno, pues más o menos es el punto. No siempre lo consigue, pero bueno, cuando lo consigue está muy bien. Claro. Me ha parecido curioso que has comentado eso, que revisas lo que has hecho y lo llamas mirar hacia adelante, ¿no? No, bueno. Mirar hacia atrás, ¿no? Pero sí, pero es esa perspectiva de... Hacia atrás total, pero pensando en cómo aplicarlo luego. No, pero sí, es hacia atrás. Tampoco es lo haga todos los días eso, pero bueno, como lo traqueo de una forma más o menos sencilla, pues puedes sacar estadísticas. Entonces tú apuntas cuando empiezas a hacer algo, ¿no? Es decir, tienes esa lista de lo que tienes que hacer, coges algo, lo apuntas como, venga, me he sentado ahora a hacerlo. Sí, yo tengo una lista y, por ejemplo, pues te digo alguna cosa de hoy. Pues oye, después de comer me he puesto media hora con un documento, vamos, un diseño que estoy preparando de cómo cambiar el onboarding de uno de los productos. Pues he estado ahí media hora, luego tengo que cambiar otra cosa, he estado otra media hora más. Pues lo voy apuntando. Al principio, o sea, si te lo cuentan así de entrada y dices, esto está loco, que igual estoy, y pierdes mucho tiempo con eso, pero no pierdes mucho tiempo y luego te deja tener unas stats bastante detalladas y de ver pues dónde estás perdiendo tiempo en cosas, ¿no? A veces la impresión es una. O sea, a veces lo típico de ¿cuánto tiempo has estado trabajando? He estado un par de orillas, por resulta que he estado 4. O, ¿sabes? Y eso es muy, muy, muy habitual. Y entonces, bueno, pues te da una perspectiva distinta a las cosas. ¿La apuntas en papel? No lo hace todo el equipo. Es decir, alguna gente, de hecho esto es totalmente personal. Sí. En mi caso, esto no se comparte ya, son mis cosas, mis notas. Alguna gente del equipo lo ha copiado a lo largo del tiempo y otros no. O sea, que tampoco es una cosa real. Y no, yo en mi caso, la gente usa cosas distintas, pero yo en mi caso tengo una Excel. O sea, nada espectacular. Una Excel con entraditas y cada entrada un tiempo. Mola. Muy bien. Son cosas que no hemos visto anteriormente. No. Sí. Me sorprende. No, eso me recuerda además lo de tener una lista de to-do. Yo cuando empecé a trabajar con Alberto García Vaquero en el 98,
el sistema de productividad era tan sencillo como un TXT que tenía el to do y el fix me, que eran 2 secciones, ¿no? Que eran to do's, lo que uno era para arreglar lo que estaba estropeado y otro para hacer cosas nuevas, ¿no? Y cogías una de ellas, decías, en esto estoy trabajando, y lo ponías arriba en el log del día. No tenía por qué poner horas, ¿no? Y es parecido a eso. La verdad que sí. Yo lo de tener la lista detallada, la primera vez que lo había visto es leyendo un libro de estos de PMP, de Project Management. Había uno que era el Personal, no sé qué Project, PIP le llamaba, no me acuerdo el nombre, y hablaba de cómo mejorar tu productividad, y hablaba de eso, de apuntar, mirar y ver y actuar sobre ello, no sé, a ver, porque al final pues se te da tiempo en cosas que a lo mejor no son las más clave, ¿no? Y tratar siempre de hacerlo más claro. Bueno, eso entra un poco ya de obsesión en plan de apuntar cosas, pero bueno. Bien. Nos mola. Esas son las cosas que nos gustan. Bueno, pues esta es una pregunta un poco más personal, pero relacionada con este tema de productividad, que es que, bueno, normalmente en este sector, sobre todo emprendimiento y demás, se habla del éxito, gente de éxito. Para muchos podréis ser una empresa de éxito, pero nosotros tenemos una visión mucho más simple de todo esto. Es tú cuando terminas un día y dices, hoy ha sido un día bueno. Pues mira, está muy relacionado, es una pregunta muy muy buena, porque al final es la base de todo, ¿no? O sea, ¿cuándo te sientes satisfecho y cuándo no? Y al final está totalmente relacionado con la sensación de tener progreso, en mi caso yo creo, y creo que es bastante generalizado. Entonces, ¿cuándo tienes progreso y cuándo no? Pues si te planteas una lista de cosas y al final del día las tienes terminadas, lógicamente tiene que ser realista, etcétera, te sientes bien y dices, ¿qué día más bueno? Sin embargo, sí, estás con la lista y surge una emergencia. Y entonces en esa emergencia luego enlazas con otra y alguien de ventas te dice que te tienes que reunir para no sé qué y se empieza a descontrolar todo absolutamente y acabas el día y dices, no he hecho nada. Y sí, has estado tiempo, has avanzado, pero no tienes esa lista, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla entre ser realista, o sea, tratar de intentar no abarcar de todo, sino ser realista con tu lista. Yo trato de ser muy poco, o sea, soy poco realista porque trato de abarcar muchas cosas, pero bueno. Pero sí, eso para mí ha sido un buen día, o sea, que te vas a casa diciendo, he terminado todo esto y qué bien. Y realmente tienes cosas medibles y entregables, ¿no? O sea, si yo que sé, un blog post, pues lo he terminado. O sea, y también es muy... va mucho también, en mi modo de verlo, en cómo enfocas el trabajo. Es decir, si va en plan de abordo 30 cosas y ninguna las termino, tengo 30 cosas abiertas, normalmente es estrés, mala sensación de avance, etcétera. Sin embargo, si una cosa la cierras y ya está, y a otra, pero cosas más pequeñas y cerrarlas, para mí es mucho más... No sé, me da mucha más satisfacción, supongo que también depende. Pero sí. Y liberar la cabeza. Bueno, que al final esa lista de vomitar de la cabeza, soltarlo en lista, pero claro, si esa lista va creciendo, al final te genera una ansiedad de elegir tareas. Entonces necesitas ir cerrando. Claro, exactamente. Y descartando también, ¿eh? Que es una de las cosas fundamentales, o sea, descartar y tirar cosas fuera. Y sí. De hecho, por ejemplo, ya a nivel de equipo, ya llevamos muchos años haciéndolo así, pero vamos, al principio nuestro sistema de control de tareas era una especie de descarga a conciencia, ¿no? O sea, en plan de cualquier cosa que se le ocurra a cualquiera la pone ahí. Pero luego te das cuenta que solo sirve, que no es tan útil, porque acabas teniendo una lista de miles de entradas que nadie sabe y al final somos súper cuidadosos con esa lista desde hace muchos años para que realmente entren cosas que realmente merecen la pena y no que sea cualquier tontería que se nos ocurre, la apuntamos ahí y luego se queda solo amargándonos la vida de que hay 203 cosas por hacer en vez de 98, ¿no? Muy bien. Muy bien, yo creo ya para hacer... Ya para cuando acabamos, ¿no? Quiero decir, sí. Terminamos el día, hacemos el push y nos vamos para casa. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Bueno, pues hay varias cosas que me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, yo soy súper aficionado de las motos. Entonces, el tema con la moto es curioso porque te pasas una hora andando y 200 pensando en lo que vas a hacer. Entonces, ahora que hace mal tiempo todavía por aquí y tal, pues estoy en esa fase, ¿no? Estoy pensando que el día 23 de marzo voy a ir a un circuito con la moto y pensando ahí en qué voy a hacer y tal, y llevo así 4 meses pensando en lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Luego, por supuesto, estar también con la familia y luego leer, me encanta. Y cuando no hace malo, pues yo el frío lo iba un poco mal, a pesar de estar en Valladolid, bici. Me gusta también mucho la bici. Qué bien. Oye, ¿vas a ir al circuito de Jerez? Pues estuve el año pasado, en junio, estuve en Jerez. De hecho, me encantó la ciudad y el circuito. No había estado nunca. Pues si bajas este año, me encontrarás. ¿Sí? Sí, claro. Allí donde vivo. Pues me encantó el sitio, la verdad. Uh-huh. Pues nada. Oye, recomiéndanos un libro, ya que eres lector empedernido. Pues sí, ¿qué queréis? ¿Técnico o no técnico? Pues los dos no puede valer. Un variadito, un surtido. Claro que sí. Pues mira,
técnicos, hay uno que estoy leyendo justo ahora que me encanta. De hecho, se me ha retrasado un poco porque he metido otros por el medio. Que es Badass Make Users Awesome. Y es de gestión no de gestión, de diseño de producto, pero con una visión súper interesante. Y me está encantando. Es como muy fácil de leer porque tiene como muchos dibujos y cosas y tal, pero no sé, me ha gustado mucho. Y no técnico, pues me acabo de terminar el de Sapiens, pero bueno, como es un poco bestseller, voy a daros otro un poco más interesante. Hay uno que he leído también hace poco, que tenía de hace mucho en la lista, que es el de 2001 Odisea en el espacio, pero toda la trilogía, o sea, 2001, 2010, 61 y 3001, y me ha encantado, la verdad. Sí, yo me quedé en la película únicamente. Está muy bien, la verdad. Nada, ahí nos llevamos unas cuantas recomendaciones también para conocer mejor a Pablo, la cara ociosa, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que hemos hecho un repasito bien apañado, Sí, ¿no? sí, bien servido, va. Sí, de la historia de Plastic y tal, ¿no? Uh-huh. De Código, Plastic Product. Pues nada, la verdad que para empezar la 7ª temporada creo que hemos empezado a lo grande, fuerte. Eso es bueno, teniendo en cuenta que nos quedamos con 5 episodios por delante. Dejarlo arriba, ¿no? Estamos. Así que bueno, Pablo, en esto tienes parte de la culpa. Yo creo que hemos echado un ratito bastante agradable y bueno, te agradecemos el que hayas estado disponible para nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y la verdad es que ha sido súper... Vamos, me lo habéis hecho muy ameno, espero que no se hayan dormido los oyentes. No, para nada, yo creo que estarán bien despiertos. A lo mejor alguna tenía que buscar alguna palabra en el diccionario. Si tenías alguna duda de, oye, ¿qué es lo que estabas diciendo? ¿No entendió eso? Pues nos ponéis algún... Nos puedes mandar un correo a hola@tecnologeria.com, ¿has visto? Fácil. Cada día lo hilamos mejor. Son 7 temporadas ya que ya va siendo hora. No, y ya que estás, te coges y te suscribes en iVoox y en iTunes y demás, y para que no te pierdes ningún episodio, ¿sabes? Y nos puedes dejar un comentario también. Efectivamente, pero en iVoox y en iTunes, oye, con preguntita o también, lo que sea. Sí, con buenas sugerencias y demás. Y ya de paso, oye, que en tecnologería.com, que también en las entradas también tienen comentarios, ahí lo puedes dejar. También. Pero si bajas un poquito más y a la derecha, tienes el canal de Telegram. Al lado del cuarto baño. Exactamente. Y por supuesto, síguenos en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Y muy bien. Y también, que si quieres, nos puedes ver, entre comillas, en YouTube. Sí, una imagen estática con nuestro audio. Efectivamente, pero si así escuchas los podcasts, pues nada. Está. Sí. Y una cosa, porque hoy teníamos aquí a Adrián. Efectivamente. Claro, no olvidemos nuestro podcast hermano, el RAN, los videojuegos desde dentro, en el que contamos un poco parecido a lo nuestro, pero centrado en el mundo del desarrollo de videojuegos, donde estamos entrevistando a gente súper interesante de la industria. Sí, y además, vamos, pues estamos ahí, tenemos en parrilla unos cuantos más, así que este 2019 promete ser también bastante interesante. Sí. Nosotros que estamos ahí sabemos la lista de los que van a venir, eso está cada día pinta mejor. A ver, sí, hemos pillado el truco y bueno, estamos en racha. Eso es, pues suscribiros también en iVoox, iTunes, buscáis RAN y ahí ya está. Pues tenéis un chorrón ahí de episodios y demás. Muy fantástico. Bien. Muy bien. Pues nada, lo dicho, con esto nos vamos, cerramos el primer episodio de una temporada apasionante. Y nada, nos quedan 5 más, así que nada, a disfrutarlo. Venga, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.